Buenos días, bienvenidos al ciclo de conferencias de Geoquímica y Ambiente en honor a la doctora Liliana López. Mi nombre es Andrea Ferrer y junto a Roiner Álamo seremos sus anfitriones durante esta conferencia. Este evento ha sido organizado por miembros de la AAPG UCB Student Chapter, AAPG Young Professionals Venezuela, miembros del Instituto de Ciencias de la Tierra y la Asociación de Geoquímicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, y tienen el honor de realizarle a la profesora Liliana este homenaje por su extensa y gran labor como profesional de la geociencia en nuestro país, resaltando su ánimo y esperanza en seguir transmitiendo su conocimiento a las generaciones futuras. En la jornada de hoy tendremos la conferencia Bioremediación de sitios contaminados por hidrocarburos, dictada por la doctora Katia Reatigui. Ella es licenciada en Química, opción Geoquímica de la Universidad Central de Venezuela. Tiene una maestría en Geoquímica de la Universidad Central de Venezuela y un doctorado en Geoquímica igualmente de la Universidad Central de Venezuela. Es técnico superior universitario en Química y fue docente en el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones en el área de petróleo. Tiene más de 15 años como docente en la Universidad Central de Venezuela y ha guiado proyectos enfocados en geoquímica orgánica. Actualmente es la directora del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central de Venezuela. Antes de comenzar con la conferencia, le recordamos apagar sus micrófonos y cámaras. La ronda de preguntas y respuestas se realizará al final de la ponencia y puede participar mediante el chat o levantando la mano para intervenir mediante el micrófono. Esperamos que disfruten la conferencia. Doctor, ahora le cedo, voy a dejar de compartir mi pantalla para que pueda así compartirla. Gracias, Andrea. A la orden. Bueno, a todos. Déjame prender un momento la cámara para saludarlos bien. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí. Para mí es un placer. Si me oyen un poquito mal o algo, avisan, por favor. Si no ven bien algo, también avisan. Saben que estamos en vivo y las conexiones, pues, nos llevan a ciertos inconvenientes. Para mí, como les decía, es un placer estar el día de hoy aquí. No sé si me escuchan bien. ¿Iban a decir algo? Okay. Sí, profe, hasta ahora la escuchamos todo bien, la vemos bien. Chévere, Andrea, gracias. Bueno, primero que nada, quería, después de agradecer, felicitar a este grupo de organizadores. Las ponencias han estado excelentes, muy bien organizadas, con ciertos contratiempos normales nuevamente de la situación, pero de verdad que han hecho un tremendo esfuerzo y bueno, ha tenido un fruto grandioso, ¿no? Hemos visto muchísima gente que se ha conectado en muchos lados, amigos, compañeros, estudiantes. Creo que ha rendido frutos y estoy muy contenta por ello. Y estoy contenta también de estar justamente compartiendo el día de hoy con ustedes y haciendo estas conferencias, parte de mi presentación también en honor a la profesora Liliana. La profesora Liliana, una excelente profesional, una excelente compañera de trabajo, una profesora de la cual todos estamos pues orgullosos, ¿no? De todos los logros que ha hecho y como dije en el inicio de las conferencias, cuando me tocó dar unas palabras, pues es como el ejemplo, ¿no? Que todos en algún momento pues tenemos de esa lucha, de ese arduo trabajo en todas las áreas que ha desempeñado. Entonces, bueno, una vez que los saludo, voy a apagar nuevamente mi cámara para que no haya problemas con la conectividad y voy a dar inicio a la conferencia que hoy, bueno, nos lleva a esto, ¿no? Vamos a ver aquí. Así que aquí tengo unas cositas que... La conferencia que les vengo a presentar habla sobre bioremediación de sitios contaminados con hidrocarburos. Y para iniciar justamente esta charla, pues quiero mostrarles esta imagen, que es una imagen realmente impactante, ¿no? Que
pues nos hace mucho que pensar, nos deja mucho que pensar. Yo quisiera que cada uno pueda ver esta imagen y ver qué sienten, qué cosas vienen a su mente cuando ven esta situación. Pueden comentarlo también por el chat, porque realmente es... Profe, dime, disculpe, Andrea. es que no se ve la imagen que estaba mostrando. Se ve la No pantalla en sé, negro. esa es la imagen, Andrea. Ah, ok. Esa es la imagen. Me Esa es la preocupé. imagen. Disculpe. Muy bien, Andrea. Fíjate, ¿qué pensaríamos si un día nos levantamos y vemos esto? Todo oscuro, todo negro, absolutamente todo lo que nos rodea, nuestros paisajes, nuestras ventanas. Imagínense entonces ahora cómo, cómo sienten, porque todos los organismos, yo siento que yo creo que todos tenemos algo de sentimientos y de decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Imagínense qué piensan esos organismos que están en el fondo marino, en un río, y de repente todo su mundo se vuelve de este color, ¿verdad? Es algo para pensar. ¿Qué hago ahora? ¿Qué como? ¿Dónde está mi comida? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está todo a mi alrededor? Y nosotros también hemos pasado por eso. Y hemos visto cosas como esta, ¿verdad? Y muchas veces se han solventado, en algunos casos, y se ha llegado a esto, a poder cambiar una situación que aparentemente tiene una mejoría. Actualmente también podemos ver situaciones que nos dejan impactados. Decimos, ¿cómo hacemos para cambiar esto a nuevamente lo que teníamos? ¿Sí? A ese hábitat, un hábitat limpio, un hábitat recreacional, donde podemos hacer muchas cosas. Es algo que nos pone a pensar. Tenemos las herramientas, existen las herramientas. ¿Cuánto cuesta llevar esto nuevamente a lo que tenemos? ¿Es el costo? ¿Es la posibilidad de hacerlo? Y quiero que eso es lo que quede de esta presentación, ¿verdad? Es la idea de qué tan difícil es justamente el proceso de bioremediación en sitios contaminados. ¿Quiénes se encargan de eso? Realmente, ¿quiénes tienen el trabajo duro de esto, de estas tecnologías, de estos procesos? ¿Y cómo podemos facilitar eso? Entonces, a lo largo de los años se han desarrollado tecnologías, el hombre ha desarrollado tecnologías de remediación. Cuando hablamos de remediación, justamente es para dar un remedio, ¿no? Para solucionar una situación. Esas tecnologías se encuentran en las tecnologías físicas, químicas y biológicas. Las tecnologías físicas, si se quiere, son la primera opción que se tiene cuando ocurre un impacto ambiental, sea un derrame de hidrocarburos, una emisión de algún gas, contaminante, de algún compuesto orgánico tóxico. Recuérdense que aquí cuando hablamos de hidrocarburos, muchas veces uno asocia hidrocarburo a petróleo, pero los hidrocarburos, y lo van a ver con esta presentación, son todos los compuestos que tienen carbono e hidrógeno. Y hay muchísimos, porque muchas industrias generan una gran cantidad de hidrocarburos y estas tecnologías de remediación se enfocan a todos esos compuestos tóxicos que provienen o que en su composición tienen carbono e hidrógeno. Entonces, las tecnologías químicas son un poco más agresivas, son tecnologías que utilizan, se quiere, solventes o compuestos químicos para remediar el problema. Y las tecnologías biológicas tal vez son una de las más recientes, pero sin embargo ya desde hace muchos años se están ejecutando, ¿no? En donde se valen de la actividad biológica en las tecnologías. Lo que ocurre realmente es que las tres tecnologías pueden realizarse de manera conjunta cuando hay un impacto ambiental. ¿Sí? Uno rápidamente con un proceso de extracción, por ejemplo, atenúa o mitiga la cantidad de gases que pueden estar emanando de un sitio, de un suelo, o retira por succión, vamos a decir, la cantidad de aceite que se encuentra en un nivel freático en un acuífero o en agua subterránea. Es un proceso físico. Luego puedo utilizar cualquiera de las otras dos tecnologías. Entonces, no es una sola opción, ni es una sola tecnología la que se aplica en realidad cuando hay un problema ambiental. Y por eso es importante conocer
las tres tecnologías, cómo operan, cómo funcionan, cuándo puedo aplicar una o la otra. Como ya les mencioné, no es tarea fácil decir cuándo se aplica cada una de ellas, y eso es lo que yo quiero que vean en esta, nuevamente repito, de esta presentación, ¿verdad? Que no es sencillo. Cuando uno dice, no, que ocurrió la fisura de un tanque en un tanque de gasolina subterráneo, ¿qué hacemos? Y esperan que se responda inmediatamente, bueno, es tal cosa. No, eso lleva un proceso de estudio, de evaluación, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero que dejar nuevamente con esta presentación. Entonces, ¿de dónde vienen todos esos compuestos orgánicos que les comenté que pueden impactar al ambiente? Bueno, de todas las industrias, que lamentablemente hay una gran cantidad de compuestos que se generan anualmente por las diferentes industrias, las industrias de pesticidas, que las industrias que generan compuestos para ayudar a los cultivos. Entonces tienen un beneficio, un costo-valor por el beneficio que es dar mayor cantidad de alimentos a la población, ¿verdad? Evitar las plagas, pero se siguen utilizando compuestos que son tóxicos al ambiente, son persistentes. Los derrames de combustible que ocurren todo el tiempo, bien sea por el transporte del combustible, bien sea en las zonas de explotación petrolera, esas son otras fuentes también de emisión de ciertos tipos de compuestos. Por supuesto, los compuestos que hay en la industria o de la agricultura son diferentes a los compuestos que están presentes en las industrias petroleras. Y hay que conocer cada uno de ellos, cuáles son sus propiedades, cómo actúan. ¿Por qué? Porque las tecnologías van a depender justamente de eso. Otro tipo de productos, pues también son los que se producen por procesos secundarios. Son por lo menos productos de combustión incompleta en los procesos de esas industrias, en los procesos que conlleva a cabo esas industrias. Son también esos procesos, esos compuestos secundarios están presentes en los efluentes industriales y son dispuestos al ambiente, la basura que se acumula, los plásticos que ahorita está, vamos a decir, en boga el estudio de esos contaminantes emergentes, ¿verdad? Y la industria farmacéutica también pone muchos compuestos que son tóxicos al ambiente. Por ejemplo, los antibióticos, ciertos grupos de antibióticos se ha encontrado que produce una alteración en el sistema endocrino de ciertos organismos, sobre todo organismos acuáticos, porque son compuestos solubles. Entonces, estas son las industrias que pues impactan, ¿no? Principalmente. Principalmente digo porque todas las zonas de desechos de ciertos compuestos que tienen compuestos orgánicos en su composición, de ciertos, por lo menos transformadores, todos ellos pueden impactar de alguna manera en algún momento al ambiente, si no tienen la adecuada disposición en un vertedero o en un sitio específico. Bien, entonces, si al final nosotros decidimos optar por una tecnología biológica, ¿verdad? Vamos a hablar ahora justamente de eso. ¿Cuáles son esas características que tiene el proceso de bioremediación? ¿Quién lo lleva a cabo? Las otras dos, aunque le dije que operan también en conjunto, pues no son el tema de estudio en esta charla, pero es importante que sepan que no puedo utilizarlas por separado. Entonces, cuando hablamos de bioremediación, hablamos justamente de que nos estamos valiendo, es una tecnología de remediación, de saneamiento, vamos a decir así, en la cual nos estamos valiendo del proceso natural que está ocurriendo en el ambiente, ¿sí? Un desecho orgánico en el ambiente puede ser naturalmente degradado por un conjunto de bacterias. Solamente que en el proceso de bioremediación, ya aplicando la tecnología, lo que estamos haciendo es controlar ese proceso. ¿Cómo lo controlamos? Bueno, manejando ciertas condiciones, adecuando el medio, tratando de controlar los desechos que se puedan generar, las emisiones, los lixiviados que se puedan generar, aportándole ciertos factores al sistema para que esto se haga a una escala adecuada y poder sanear este sistema, ¿verdad? Y al final obtener lo que sería un desecho inocuo y que pueda reutilizarse el medio que estaba contaminado, ¿verdad? Si es suelo, si es agua, que pueda reutilizarse, que pueda usarse. Ese es uno de los principales, vamos a decir, fines de todo ese proceso de bioremediación. ¿Y quiénes degradan esos compuestos orgánicos y por qué? ¿Quiénes llevan a cabo ese proceso de bioremediación? Muy bien,
principales microorganismos que se encuentran en el suelo pueden ser bacterias y hongos, ¿sí? Se ha encontrado que tanto las bacterias y los hongos tienen diferentes vamos a decir, facilidades para degradar diferentes tipos de compuestos. Algunas veces pueden ser en forma sinérgica, otras simplemente actúan de forma independiente dependiendo del tipo de compuesto. ¿Y por qué las bacterias necesitan comer estos hidrocarburos o compuestos orgánicos? Fíjense, no, las bacterias no necesitan comer los contaminantes. Las bacterias necesitan es una fuente de carbono, ¿sí? Las bacterias como compuestos orgánicos vivos, seres vivos, necesitan nutrientes, macro y micronutrientes. Entre esos macronutrientes se encuentran el nitrógeno, el fósforo y el carbón como principales fuentes ¿de qué? De energía. Ellas necesitan comer compuestos que tengan carbono y los otros dos elementos, oligoelementos, para obtener energía, de ese entorno y almacenarla. ¿Qué hacen con esa energía? Pues convierten también parte de esos nutrientes en unidades precursoras de otras moléculas que ellas necesitan para conformar sus células, para dividirse y reproducirse. Y también degradan, o sea, forman y degradan moléculas para sus funciones celulares vitales. Entonces, ellas simplemente no discriminan el compuesto, simplemente ven la fuente de carbono y la toman. Por supuesto, ellas van a tomar la que es más fácilmente disponible, ¿verdad? La que requiera menos energía, menos esfuerzo para degradar y poder tomar y poder adquirir esta cantidad de energía. Entonces, ¿qué pasa cuando todo cambia alrededor de esas bacterias? Cuando esa fuente de alimento se agota o cambia, porque cuando ocurre algo como lo que vemos en esta imagen, que es un vertido, un derrame de crudo, ¿qué va a pasar con las bacterias presentes en el sistema? Bueno, pueden pasar muchas cosas. La mayoría de las bacterias perece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no tienen esa fuente directa de alimento, porque las plantas, los organismos de los cuales ella también se surtía, pues mueren inmediatamente, dejan de crecer. El impacto es tan letal, tan fuerte, que todo a su alrededor cambia bruscamente. ¿Y qué deben hacer esos organismos? Todos esos organismos empiezan un proceso de adaptación. Y ese proceso de adaptación en las bacterias es algo genético, es algo interno. Ellas tienen que cambiar totalmente su estructura para poder adaptarse a ese nuevo contaminante, sea un crudo, sea un pesticida, sea cualquier compuesto que ahora esté en alta concentración a su alrededor, ¿sí? Y hace eso o perece. Entonces, justamente las tecnologías de bioremediación se han valido de esa adaptación de las bacterias al medio para poder degradar estos compuestos y poder obtener esa fuente de carbono que necesitan para mantener su estatus, para vivir. Y también cuando tenemos estas zonas, fíjense, en las zonas impactadas, en la superficie del suelo en general, hay una gran cantidad de microorganismos. A medida que vamos profundizando, pues esa cantidad de microorganismos, por la cantidad de oxígeno que va disminuyendo, también van disminuyendo. En principio, tenemos, aquí les pongo dos células de las bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Y por qué se las pongo? Porque es importante que vean cómo todo el proceso de impactación, vamos a decir, del contaminante afecta y por qué sobreviven unas bacterias más que otras, ¿verdad? La naturaleza es perfecta y yo creo que a eso nos lleva también el uso de estas tecnologías y las utilizaremos mejor mientras más conozcamos de cómo se comportan los trabajadores, los principales trabajadores, los que hacen el mayor trabajo en estas tecnologías, que son justamente los microorganismos. Entonces, cuando ocurre el derrame, como en el caso de la lámina anterior, la cantidad de microorganismos va a empezar a disminuir. Y cuando tenemos al inicio los dos tipos, vamos a suponer los dos tipos de bacterias, pues a medida que ocurre el contacto, vamos a decir, de toda la microbiota con este hidrocarburo, pues van a tender a prevalecer en la zona las bacterias más resistentes, las gram negativas. No quiere decir que no haya también gram positivas, pero en la mayor cantidad van a ser estas. ¿Por qué? Fíjense la diferencia. Las gram negativas tienen una capa, una doble capa
vamos a decir, de grasa en comparación a estas bacterias, las gram positivas, ¿sí? Son más resistentes y justamente las bacterias gram negativas son las principales, aquellas patógenas que uno dice, está la Escherichia coli, por ejemplo, entonces son bacterias resistentes, fuertemente resistentes y son las que sobreviven. Cuando nosotros vemos en los ambientes naturales y se hacen los cultivos bacteriales que están degradando, que han logrado sobrevivir a esos derrames, encontramos mayor cantidad de estas gram negativas. Entonces, ¿por qué? Porque justamente ya les expliqué que en su organismo es parte de esa estructura la que facilita esa vamos a decir, resistencia, ¿no? A todos los efectos que pueden tener estos hidrocarburos. Los hidrocarburos no solo es el líquido negro que logra cubrir al suelo, al agua, a las especies, al organismo, ¿no? Compuestos volátiles que están presentes, que son tóxicos y esa reacción es inmediata. Todos esos compuestos volátiles asociados al crudo entran inmediatamente, ingresan inmediatamente a las células de microorganismos y acaban con ellos, ¿no? Entonces fíjense que estos cambios deben ser relativamente rápidos, estas adaptaciones. ¿Y por qué no es mutagénico para las bacterias? ¿Por qué no son mutagénicos estos compuestos? ¿Por qué los compuestos orgánicos de los que estamos hablando son tan importantes? ¿Por qué generan tanta preocupación y tantos estudios a nivel de impacto ambiental? Fíjense, cuando hablamos de poliaromáticos, por ejemplo, la mayoría, se conocen 16, la mayoría son mutagénicos, tóxicos mutagénicos y algunos cancerígenos. Significa que ellos ingresan en el organismo y en ese momento se transforman en compuestos peligrosos. ¿Por qué? Porque el organismo tiene que transformarlos, ponerlos en solución para luego absorber cualquier, vamos a decir, átomo o fragmento de ese proceso de degradación que pueda servirle al organismo. El organismo no sabe si le sirve o no, sino organismos como las bacterias, por ejemplo, lo ven como una fuente de carbono. Y el organismo, como los mamíferos, por ejemplo, simplemente todo lo que entra en el cuerpo trata de degradarlo, ¿sí?, para ponerlo en solución. Es un proceso natural. Entonces, cuando un compuesto del tamaño de los poliaromáticos entra en el cuerpo de los mamíferos, por ejemplo, y aquí les pongo rápidamente dos mecanismos. Muchos dirán, ay, orgánica otra vez. Bueno, un mecanismo muy sencillo, pero lo que quiero que vean es algo básico. ¿Por qué a las bacterias no les hace daño estos compuestos? ¿Sí? Ellas lo degradan, ellas lo oxidan. El principal proceso de la degradación es la oxidación. Es llevar, nuevamente les digo, estos compuestos a fases solubles para poder tomar aquello que me sirve, ¿no?, que puedo utilizar. Entonces, en el cuerpo de los mamíferos, en el cuerpo del ser humano, inmediatamente estas moléculas son oxidadas formando epóxidos. Al hidrolizarlos para ponerlo en solución, forman lo que se llaman dioles, pero esos dioles están en posición trans. Recordemos un poquito orgánica, que significa que uno está por abajo y otro por arriba de un plano, porque esta molécula es plana. Entonces, ¿qué le da a esa orientación a la molécula? Pues cierta movilidad, cierta flexibilidad, y ella puede sustituir a esas enzimas del ADN. ¿Se acuerdan las enzimas del ADN? El ADN es una especie de proteína terciaria, ¿verdad? Y las enzimas que están ahí formando esa estructura pueden ser sustituidas por estos compuestos, justamente por esa disposición de sus dos oxidrilos en posición trans. Y forman este aducto, forman los dioles con este aducto del epóxido, y es este aducto el que puede sustituir a esas enzimas del ADN. Al sustituir las enzimas del ADN, ese ADN muta, ese ADN cambia, ¿verdad? Y entonces ahora empieza el proceso de degeneración de las células hasta formar lo que se conoce como un proceso cancerígeno, un tumor, ¿verdad? En cambio, en las bacterias, ¿qué es lo que ocurre? En las bacterias, este compuesto no forma un epóxido, forma un dioxetato. Y cuando ese dioxetato se hidroliza, forma también los dioles. Pero estos dioles se encuentran del mismo lado del plano. Quiere decir que ellos no pueden formar este aducto con el ADN de las bacterias. Ellos van a formar estructuras solubles como el catecol, y luego esto puede ser mineralizado hasta CO2 y agua. Por supuesto, ya esta estructura es bastante soluble, puede ser degradada por la misma bacteria o por otras bacterias, pero ya esta es una estructura totalmente diferente a la estructura inicial del poliaromático.
Entonces, todos estos procesos de oxidación consisten en hidrolizar la molécula, oxidarla, hidrolizarla y romper esos anillos, separar esos anillos. No es un proceso fácil. Y ya les voy a ir indicando cómo va avanzando la dificultad de estos procesos, nuevamente para que entiendan, porque es importante, repito, conocer qué es lo que estoy descontaminando, quiénes lo van a hacer, porque si no los procesos, sobre todo las tecnologías de bioremediación, no tienen buenos frutos. Y muchas veces la mala fama que hay o que ha caído sobre estas tecnologías es que no dan los resultados que uno espera en el laboratorio. ¿Por qué no dan los resultados? Porque muchas veces no se conoce bien, ¿verdad?, el sistema. Es importante conocer bien el sistema. Entonces, ¿qué hidrocarburos consumen las bacterias? Vamos a ver una síntesis del metabolismo de los poliaromáticos, pero fíjense, ellas van a consumir principalmente, rápidamente, los más sencillos, los alcanos. Y lo que ellas prefieren comer, porque todo esto son a partir de estudios que se han hecho, ¿verdad?, con cepas aisladas, expuestas a diferentes contaminantes. Entonces, se ha encontrado que lo que ellas prefieren degradar son compuestos de C10 a C18 átomos de carbono. Lo más ligero y lo más pesado. Lo más pesado es poco soluble, porque tiene que estar en forma soluble, ¿sí? Ella tiene que tener facilidad para poderlo consumir, tomarlo rápidamente. Todo aquello que esté soluble va a ser fácilmente tomado por ella. Entonces, los que son muy grandes son poco solubles y son más difíciles de degradar. Entonces, más rápido va a consumir los que tienen más o menos este peso de átomos de carbono. Y los muy solubles, que son los pequeños, los de butano, pentano, ¿qué pasa con ellos? Que ellos son tóxicos. Ellos van a estar solubles, por supuesto. Y si las bacterias, porque las bacterias no dejan de comer. Las bacterias, mientras tengan, ellas no se sacian, ellas siguen comiendo hasta morir intoxicadas tal vez. Entonces, si ellas reciben una fuente muy alta de estos compuestos de pequeños números de carbono que son tóxicos, entonces van a perecer, ¿sí? Muchas veces, ¿por qué? Porque cuando hablamos de compuestos de bajo peso molecular, por ejemplo, nos viene a la cabeza pentano, y el pentano lo usamos como un solvente. Entonces, si tenemos a la bacteria que está compuesta por partes grasas, como se los mostré hace poco, las células de las gram positivas, las gram negativas, ¿qué hace esas grasas con el solvente? Bueno, estos compuestos al final, al entrar en la pared celular, van a dificultar esa fluidez de las membranas, van a alterar las células. Entonces, por eso resultan tóxicos. Muchas veces estos compuestos solubles que se encuentran en los derrames o en los sitios impactados pueden ser, vamos a decir, rodeados por moléculas de crudo, impidiendo un poco el acceso directo a las bacterias. Pero es importante conocer, cuando ves y dices, no sé por qué las bacterias perecieron y todas se murieron. Bueno, tenemos que ver qué es lo que está pasando cuando agregamos, por ejemplo, un biosurfactante. Cuando agregamos un surfactante y pusimos todo en solución, ¿qué pasó? ¿Okay? ¿Qué otros compuestos están presentes en zonas infectadas? Alcanos también, alcanos ramificados. Mientras más ramificaciones tenga ese compuesto, esa cadena de hidrocarburos, va a ser mucho más difícil a las bacterias pues ingresar, por lo que se conoce, ya lo conocen, impedimento estérico. ¿Sí? Ellas van a preferir llegar fácilmente a esos carbonos que son más accesibles para poder tomar esa fuente de energía, pero mientras más ramificada esté la estructura va a ser mucho más difícil. Igual, los alcanos sustituidos. Entonces, la mayoría de los sustituyentes en estos compuestos pueden ser compuestos tipo cloruro, halógenos, ¿sí? O grupos nitros también, o grupos de azufre. Estos compuestos tienen un proceso, vamos a decir, de degradación particular, pero en general, a medida que aumenta el número de átomos de carbono, de átomos de cloro, perdón, en la estructura, pues es mucho más difícil que ella pueda degradarlos. Disminuye esa biodegradación y sobre todo la biodegradación aeróbica. Cuando hablamos de degradación o biodegradación, esta puede ocurrir en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. Hay bacterias que actúan en presencia de oxígeno y otras en ausencia de oxígeno. Acuérdense que en el suelo hay diferentes variaciones de esa cantidad de oxígeno y no quiere decir que en la profundidad no haya bacterias. Hay bacterias que metabólicamente están desarrolladas y adaptadas a esa mínima cantidad de oxígeno y ellas utilizan otro tipo de
procesos, vamos a decir, tienen otro tipo de configuración genética para poder degradar esos compuestos. Ajá, no sé si me están escuchando. Ajá. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profesora. Ok, no, que Se sonó escucha algo perfecto. ahorita. Ok. Y justamente, fíjense, cuando hablamos de esos procesos aeróbicos y anaeróbicos, los estudios han encontrado que cuando se encuentran en medios, en condiciones anaeróbicas, las bacterias que utilizan, fíjense, estos procesos de degradación y oxidación son reacciones redox, ¿sí? Ese intercambio de electrones, y no voy a entrar mucho en esos detalles porque si no aquí vamos a estar toda la tarde, aquí podemos estar toda la tarde hablando de esto, esto es un mundo aparte, bien, bien bonito, bien interesante. Entonces, esas reacciones de reducción, de oxirreducción, van a ocurrir en ambientes donde no hay oxígeno. ¿Y qué es lo que utiliza la bacteria? La bacteria es un donador de electrones, ¿verdad? Y necesita un aceptor de electrones. Bueno, cuando tengo compuestos halogenados, ese aceptor de electrones justamente es ese átomo de cloro que actúa como un nucleófilo y sale de la estructura para formar compuestos, vamos a decir, menos tóxicos para nosotros, más simples para las bacterias, y de esta manera ellas pueden tomar esa energía al realizar ese intercambio de electrones. Y justamente al observar estos procedimientos que ocurren en zonas carentes de oxígeno, en zonas anaeróbicas, bueno, también la tecnología se ha basado en eso, ¿verdad? Y actualmente los solventes clorados, clorinados, o la contaminación por solventes clorinados se está atacando justamente con técnicas de biodegradación anaeróbicas o combinaciones de degradación anaeróbica con aeróbica, sobre todo cuando se tratan de tecnologías en el sitio de contaminación, tecnologías in situ. Entonces, ya vamos a hablar un poquito de cuáles son esas condiciones anaeróbicas que tiene que tener el medio, pero fíjense que todo el estudio de todo ese comportamiento es lo que nos ha valido el avance de las tecnologías de bioremediación, las mejoras en la tecnología. Hay un dicho que dice, conoce a tu enemigo y vencerás. Esto es la clave de todas estas tecnologías, ¿verdad? Y entre otros compuestos también tenemos los alcanos cíclicos. Fíjense, los alcanos cíclicos es otro proceso. Aquí no basta una sola bacteria para llevar a cabo la degradación completa de este hidrocarburo. Necesitas por lo menos dos bacterias, dos tipos de bacterias. Una bacteria que oxida y forma un alcohol, un alcohol cíclico en la estructura, y otra bacteria que abre el ciclo, ¿verdad? Y termina de oxidar la molécula. ¿Por qué? Porque es un cometabolismo, un proceso de ayuda entre bacterias. Significa que este tipo de compuesto en el ambiente es mucho más difícil de degradar. Necesito cepas o comunidades bacterianas específicas para este tipo de compuestos que quieran actuar de manera conjunta, ¿no? Y eso es lo que muchas veces uno ve. Uno cuando lleva un proceso de biodegradación al laboratorio para aplicar un biotratamiento, uno utiliza varias cepas, ¿sí? Cepas que pueden actuar de manera cometabólica, es decir, ayudar en la degradación de un mismo compuesto. Un grupo de bacterias elimina un grupo funcional y el otro grupo de bacterias hace otro trabajo. Y eso ha funcionado muy bien en algunas tecnologías. Y llegamos al grupo de los aromáticos y los poliaromáticos, ya vimos un poquito el mecanismo, pero fíjense que ahora cambia el panorama de las bacterias. ¿Por qué? Porque si se quiere los alcanos y cicloalcanos tenían, el proceso de degradación es un poco más simple, ocurre, es mucho más sencilla la molécula, ocurre la oxidación, la apertura de la molécula, pero aquí, en estos tipos de compuestos, hay una condición necesaria que tiene que ocurrir para que ellas degraden estos compuestos, porque estos compuestos son muy diferentes a los otros, tienen condiciones y características físico-químicas muy diferentes. Ya aquí empiezan los anillos aromáticos, y esos anillos aromáticos les dan una estabilidad muy grande a estos compuestos, ¿sí? Y esa estabilidad hace que simplemente, primero sean persistentes, y simplemente ni las bacterias los quieran comer. Pero tiene que ocurrir lo que se llama un mecanismo de inducción, cuando las bacterias están presentes sobre todo en compuestos de poliaromáticos entre 2 y 3 anillos.
¿Qué significa ese mecanismo de inducción? Significa que la bacteria se va a adaptar, los genes de la bacteria se van a adaptar a la única fuente de carbón que tienen. Entonces, eso va a ocurrir solamente si la cantidad de contaminante es moderada. Uno puede tener una cantidad baja, una cantidad moderada y una alta cantidad de contaminantes. Si la cantidad de contaminante es muy alta, pues resulta tóxica. Ya lo vimos, ya lo expliqué un poco a las bacterias. Si es muy baja, no ocurre este mecanismo de inducción. Entonces, hay una cantidad, una concentración óptima, vamos a decir, en el cual ocurre el mecanismo de inducción. ¿Qué significa inducción? Inducir. Significa que esa concentración de contaminantes va a inducir en la bacteria la formación o la, vamos a decir, la creación, el cambio a una cantidad de genes que permitan procesar estos compuestos. Y en ese caso, ellas van a producir lo que se llama un plásmido. Un plásmido es un compuesto tipo ADN, ¿verdad? Que mejora la capacidad de degradación de la bacteria. Y la mejora solo cuando hay una alta exposición a estos compuestos. Esos son genes que les van a dar la ventaja a esta bacteria sobre otras bacterias. Porque esos genes, ¿qué van a hacer? Van a hacer que la bacteria produzca una cantidad de enzimas. De enzimas, fíjense que algo que no mencioné en los procesos metabólicos es que todos esos procesos metabólicos de oxidación, hasta formar los aductos, por ejemplo, en la lámina donde vimos el mecanismo, están catalizados por enzimas orgánicas, enzimas biológicas. ¿Sí? Cada una de esas enzimas es lo que le permite al organismo degradar o actuar en cada uno de esos pasos de ese mecanismo de degradación. Entonces, por ejemplo, para el naftaleno, yo les puse un mecanismo simplificado, pero para la degradación de naftaleno más o menos hay 12 pasos, 10 pasos. ¿Cuántas enzimas están involucradas en cada uno de esos pasos? El plásmido que desarrolla esa bacteria tiene este nombre que ven aquí en la lámina. ¿Okay? Y ella le permite adaptarse y poder degradar a la molécula de naftaleno. Significa que esta bacteria ahora es exclusiva porque aprendió no solo a tomar ese carbón, sino su organismo desarrolló esa capacidad para poder degradarlo. Eso es justamente por ese desarrollo especial genético que sufren, ese cambio genético que sufren esas bacterias, es lo que uno a veces le dicen, recuerdan que le dicen, no, cuando uno por cualquier infección uno toma antibióticos, entonces el médico le dice, no te automediques, no tomes antibióticos. ¿Por qué? Porque justamente el antibiótico es tóxico a las bacterias, pero cuando esa cantidad de antibiótico, que es un compuesto orgánico, está en una cantidad alta, la bacteria aprende a vivir con él y desarrolla un plásmido. Un plásmido que ahora le enseña a degradar al compuesto, al antibiótico, ¿verdad? Y ya no resulta tóxico para la bacteria. Entonces, fíjense que todo eso que a veces uno ve y aprende de manera empírica, ahora uno lo entiende, lo conoce y lo va a aplicar científicamente ya a algo que necesito desarrollar, una tecnología. Entonces, en mi tecnología yo tengo que enseñar a la bacteria a comer el contaminante. Tengo que ayudar a que la bacteria genere este plásmido para luego colocarla en un ambiente natural, en el campo, porque yo todo esto lo hago en el laboratorio, la coloco en el campo para que ella, ya como aprendió a comer el contaminante, pues coma el contaminante, degrade el contaminante que está a nivel macro en el campo. ¿Sí? Y junto con el desarrollo de este plásmido, de estos genes, también se desarrollan otro tipo de genes, ¿no? Unos genes que se llaman reporteros, unos genes chismosos. Esos genes reporteros son genes especiales que, como digo, vienen junto con este desarrollo de estos plásmidos, están asociados a ese desarrollo. Y esos genes reporteros tienen una fluorescencia en la bacteria mientras degrada al contaminante. Entonces, estudios, por ejemplo, que se han hecho en naftaleno, han encontrado que se puede seguir el consumo de estos contaminantes, la presencia de bacterias contaminantes en naftaleno por la medición de esa fluorescencia, por técnicas espectrofotométricas que permiten medir esa emisión de estos compuestos
que ocurren naturalmente, eso no le hace ningún efecto a la bacteria, simplemente se llaman genes reporteros. Y así varias bacterias, varias plantas también tienen esta propiedad, desarrollan estos genes. Esto es una curiosidad, simplemente porque no todos los compuestos se están haciendo, esto merece varios estudios para ver si realmente se puede hacer una detección en campo. ¿Por qué? Porque depende de muchas cosas, ¿no? Depende, no tengo una sola bacteria, no tengo un solo compuesto, y muchas veces este es el problema, que no tengo un solo compuesto en el ambiente donde ocurrió un impacto ambiental o una contaminación por algún proceso. Y entonces seguimos, y cuando hablamos de compuestos de 4 o más anillos, fíjense, y son los más tóxicos, ¿verdad? Los más cancerígenos, cuando encontramos ya pireno, benzoapireno, necesitamos ya 2 bacterias o más. Ya se habla de un cometabolismo. Y también necesitamos biosurfactantes o surfactantes. ¿Por qué? Porque estos compuestos son insolubles y muy pocas veces se encuentran en las aguas. Necesito tener unas características en la fase acuosa muy particulares, presencia de ácidos húmicos, presencia de materia orgánica disuelta, para poderlos tener a ellos disueltos o parcialmente disueltos, formando micelas, ¿verdad? Formando ciertos agregados que pueden ser entonces absorbidos por las bacterias. Si no es así, ellas tienen que sacarlos del suelo para poderlos degradar. Las bacterias generan una cantidad de biosurfactantes naturales justamente para poder hacer eso, para poder retirar el compuesto que quieren degradar del medio y poderlo ponerlo en solución y consumirlo, degradarlo, oxidarlo. Sin embargo, muchas veces la cantidad de biosurfactante pues no es suficiente. A veces en las tecnologías se han valido de, vamos a decir, amplificar esa cantidad de biosurfactantes que se han empleado, pero también la cantidad de surfactantes y biosurfactantes puede ser tóxico a las bacterias. ¿Por qué? Porque el surfactante lo que hace es dispersar, vamos a decir, las grasas, ¿verdad? Entonces, una gran cantidad de estos compuestos, recuerden nuevamente que las bacterias en su capa celular pues contienen una gran cantidad de grasa. Entonces, inactiva la bacteria y altera su movilización, prácticamente puede también hacer que perezca. Entonces, las cantidades biosurfactantes deben ser pruebas realizadas, no solo a las bacterias, sino a la toxicidad del suelo, a la toxicidad de las aguas, de los otros organismos. No es tan sencillo. Tanto surfactantes como biosurfactantes pueden ser tóxicos a la bacteria, no por el hecho que sea biológico, que sea natural. No porque algo sea natural significa que no es tóxico. Todo es tóxico, así como decía Gibran, eso nos quedó de la presentación del doctor Gibran. Todo en exceso, ¿verdad? Es malo. Hasta el amor, digo yo, a veces en exceso es malo. Pero bueno, entonces es importante medir, como les digo, cada uno de estos, de estos factores, y aprendiendo cómo funcionan las bacterias en su ambiente natural, pues podemos saber qué es lo que tenemos que variar para que funcione una tecnología de bioremediación. En resumen de toda esta parte de la biodegradación, fíjense, a medida que se hace más complejo la estructura del compuesto orgánico, que aumenta el número de enlaces, el número de ramificaciones, los anillos cíclicos o poliaromáticos, entonces disminuye la velocidad de degradación. ¿Por qué? Porque le cuesta más a las bacterias degradarlos. Si están todos juntos, ella va a tener preferencias. Las bacterias tienen preferencias. Y de ahí surgió esta escala de biodegradación de Wenger. Bueno, han surgido muchas escalas, pero una de las más utilizadas, vamos a decir, en geoquímica orgánica, que es la escala de degradación de Wenger, permite seguir el proceso de biodegradación en un ambiente porque hay una escala asociada a los compuestos que se van a ir degradando, ¿verdad? A medida que avanza ese proceso de degradación. Entonces permite medir no solo en los ambientes de exploración para caracterización de yacimientos, por ejemplo, no, sino también en los procesos de biodegradación es posible poder asociar por días en ensayos pilotos cómo está avanzando, y también en los ensayos de campo cómo está avanzando ese proceso de degradación. Porque como les digo, las bacterias son selectivas, ¿sí? Si hay algo fácil de degradar, ellas van a preferir degradarlo y dejar luego lo que es difícil, lo que es más difícil de degradar. Siempre primero ahorrando la mayor cantidad de energía y luego pues optando por lo único que queda, siendo necesario sobrevivir en ese ambiente.
Bien. Y como ya les mencioné, la biodisponibilidad de esos compuestos es la clave del éxito. Si uno dice, ay, ese proceso de bioremediación, esa tecnología de bioremediación dura demasiados años y yo esperaba que fuera más rápida, estamos evaluando si realmente el contaminante se encuentra disponible en el sistema, bien sea aguas o suelos, lo que estamos evaluando. Por ejemplo, en medio acuoso, esta imagen refleja diferentes formas en las cuales pueden estar el hidrocarburo y las bacterias asociadas. Para degradarlo, yo puedo tener un contacto directo de los hidrocarburos con las bacterias, ¿sí? Como si tengo una en medio acuoso y tengo una capa oleosa sobre la superficie. Entonces las bacterias pueden estar en contacto con pequeñas gotas, con microgotas que están dispersas en el agua, ¿sí? Estar en contacto, pues ellas pueden ingresar de alguna manera a la membrana celular para ser degradadas. Hay hidrocarburos solubles también, esos son los mejores, los que ellas rápidamente van a tomar y van a degradar. Y cuando yo tengo este escenario, que están en contacto con una gran cantidad de contaminantes, pues la mayoría de las veces lo que hacen es producir biosurfactantes. Ellas empiezan a producir biosurfactantes naturales y empiezan a cambiar la solubilidad de los constituyentes del crudo para llevarlos a microgotas que ellas pueden tomar. Aquí vemos una foto donde tengo las bacterias y ya dentro de la micela que se va formando todo el conjunto de bacterias, esta micela formada por ese hidrocarburo y los biosurfactantes que ellas mismas están generando. Ahora, si estoy hablando del suelo, si el contaminante está en el suelo, pues entonces ahí es un poco más complicado. Recordemos que el suelo tiene una fracción mineral, ¿verdad? Y una fracción puede tener una fracción orgánica, no todos los suelos tienen fracción orgánica. Suelos o sedimentos, estamos hablando aquí y pueden ser suelos o sedimentos. Esa fracción mineral formada por arcillas, diferentes cantidades de arcillas, arenas, cuarzo, cuando un contaminante está en contacto con esa fracción mineral, puede ser sorbido, hay una fuerza de absorción. Cada una de esas arcillas presentes tiene diferente grado de absorción. Por supuesto, eso va a depender del tipo de contaminante. Si el contaminante es polar, va a haber una mayor fuerza de absorción. Pero los contaminantes de los que son más difíciles de tratar, y es lo que hemos estado hablando mayormente, son los poliaromáticos, ¿no? Los que hoy nos llevan ese dolor de cabeza y podemos aplicar estas técnicas, o queremos aplicar técnicas biológicas y mejorarlas. Esos compuestos son no polares. La polaridad de los poliaromáticos es mínima. Entre ellos uno puede decir que los de menor peso molecular son más polares que los de mayor peso molecular, pero en general se definen como compuestos no polares. Entonces, ellos pueden ser absorbidos por la fracción mineral y se han hecho estudios de la capacidad de absorción y, por ejemplo, la monmorionita tiene mayor capacidad de absorción que la caolinita. Sin embargo, cuando entonces ahora ese sustrato sólido tiene una cantidad de materia orgánica, vamos a verlo aquí con los átomos, las esferas rojas que parecerán ácidos húmicos, por ejemplo, sorbidos, asociados a esa fracción mineral, ese contaminante ahora va a estar asociado tanto a la fracción mineral como a la fracción orgánica. Y ese enlace es mucho mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha determinado que los compuestos orgánicos no polares están fuertemente asociados a la fracción hidrofóbica de esa fracción orgánica. Mientras mayor fracción hidrofóbica, es decir, mientras menos compuestos polares tenga esta materia orgánica, esa asociación, esa interacción, esa absorción de mis compuestos no polares va a ser más fuerte, ¿sí? Entonces, mientras la materia orgánica sean ácidos húmicos, fúlvicos que han llegado, huminas que han llegado a cierta madurez, voy a tener un mayor efecto de absorción. Todo eso lo tengo que evaluar. ¿Por qué? Porque muchas veces uno simplemente piensa que las bacterias van a degradar todo lo que está ahí. Y si ese contaminante tiene tiempo ahí y ya se absorbió, no solo enlazado a la materia orgánica, no enlazado porque no son enlaces químicos netos, ¿no? Son asociaciones, justamente por estas polaridades, similitudes en composición y en polaridad. Ellos también pueden ingresar, aunque uno no lo ve una estructura abierta, aquí hay poros. En la estructura como tal de la materia orgánica hay poros. Ellos ingresan en esos poros y como su tamaño también es amplio, la estructura de la materia orgánica es tridimensional, pero ellos son planares, al final, cuando la materia orgánica se acomoda,
se los voy a decir de forma coloquial y lo más sencillo de entender, esos poros donde ellos están se cierran. Y aunque ellos pudieron entrar, ya ahora no pueden salir. ¿Sí? Entonces, ese proceso de desorción es mucho más difícil. Fíjense, ahí, por regla general, en los estudios de sorción, se dice que los estudios de desorción de compuestos orgánicos es reversible. Es decir, si ellos se sorbieron la materia orgánica, ellos tienen que desorberse, justamente, así ocurre. Sin embargo, hay algo que se llama histéresis. Esa histéresis lo que significa es que esa desorción ocurre, pero ocurre muy lentamente, no ocurre en la misma velocidad en la que ellos se van a absorber. Significa que si el sustrato tiene condiciones adecuadas, tiene una cantidad de materia orgánica suficiente y madura o altamente hidrofóbica, ese compuesto orgánico va a estar ahí y va a ser difícil que los microorganismos puedan llegar a él para degradarlo. Entonces, muchas veces estos procesos de desorción ocurren lentamente en el ambiente natural, muy, muy lentamente. Por eso muchas veces uno puede ver que quedan fijos en el suelo y no representan, sobre todo mientras el compuesto orgánico es un poco más recalcitrante, como los HAP, no representan un daño a menos que se use el suelo. Cuando ya el suelo se va a utilizar para agricultura o para algún otro proceso, entonces estos compuestos sí pueden de alguna manera repercutir. ¿Por qué? Porque si yo cambio las condiciones físico-químicas del sistema, ellos pueden desorberse. Si yo cambio el pH del sistema, ellos pueden desorberse. Si yo cambio la temperatura, abro los poros y en ese momento ellos pueden salir. Entonces, mientras el suelo no se utilice, mientras ese desecho esté ahí y no se utilice, entonces es algo latente. Pero en el momento en que yo pienso usar el suelo y emplearlo para algo, ahí tengo que ver las posibilidades de desorción de esos compuestos. Y es así como se originan, después de todas estas consideraciones, pues se han originado se han propuesto diferentes tecnologías de bioremediación en suelos y en aguas. Tecnologías que pueden ser en el sitio, que pueden ser fuera del sitio. Fíjense, ¿de qué depende? Ya lo vamos a ver resumidamente los factores, no vamos a ver las tecnologías, sino los factores que influyen en por cuál tecnología voy a optar. In situ significa que se utiliza el biotratamiento, se realiza el biotratamiento en el sitio donde ocurrió el derrame. Y ex situ, pues que hago el transporte del suelo o del agua contaminada y lo trato en una zona diferente. Para la bioremediación de aguas también ocurre o se pueden hacer en procesos activos y pasivos. Activo significa que voy a utilizar una cantidad de energía, maquinaria, y pasivo significa que yo voy a establecer un sistema que prácticamente es sustentable por sí solo, ¿no? Que lo tengo que ir viendo, monitoreando en el tiempo, pero que no necesita energía para llevarse a cabo. Y bien, entonces, ¿cómo decidir? Bueno, para ahí también. ¿Cómo decidir cuál de estas tecnologías elegir? Fíjense, eso es una de las grandes diatribas, interrogantes, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de muchas cosas. Ya yo les he enumerado varios procesos, les he explicado el comportamiento de las bacterias. Y esto es el dolor de cabeza, creo yo, de muchas consultoras y las personas que trabajan en remediación de zonas, y no solo de compuestos orgánicos, sino también de metales, porque esto más que todo, algunos son compuestos orgánicos, pero en conjunto también se degradan metales. Entonces, aparte de estas tecnologías de bioremediación, hay otras tecnologías, y además están las físicas y están las químicas. Cuando tenemos todo eso, ese número alto de tecnologías, no es fácil decidir cuál. ¿Sí? Entonces se necesita pericia, se necesita, vamos a decir, más que pericia, creo yo, estudiar nuevamente el sistema. No es la pericia, porque cada sitio es diferente. Uno no puede decir, bueno, estoy en la selva, voy a aplicar tal procedimiento. Estoy en una gasolinera, en un suelo donde hay derrames de gasolina, voy a aplicar este procedimiento. Estoy en el Ártico, entonces este procedimiento. ¿Por qué? Porque depende de muchas cosas y todos los ambientes son diferentes. Las comunidades bacterianas, pueden haber cosas... Ya.
pueden haber cosas muy similares entre los ambientes, pero tengo que hacer el estudio o la evaluación específicamente en cada uno de ellos. Entonces, ¿qué factores debo considerar? Bien, primero, para saber si voy a aplicar una tecnología ex situ o in situ, es decir, si tengo que transportar el contaminante, tengo que evaluar cuál fue el desplazamiento del contaminante, hasta dónde llegó, ¿sí? Tengo que evaluar si llegó al acuífero, si está en la parte superior, en la capa superior del suelo, en la zona badosa, ¿ok? Tengo que ver el tipo de contaminante también. Mayormente los tratamientos ex situ pues se utilizan cuando el contaminante no ha superado el metro de profundidad, y un tratamiento in situ ya es cuando ha llegado o tiene posibilidades de llegar a la zona de los acuíferos, ¿verdad? Y contaminar también las aguas, por ejemplo. También otra de las cosas que debo ver justamente es el contaminante. ¿Qué tipo de contaminante estoy evaluando? Si es un contaminante volátil, si es un contaminante muy volátil o de volatilidad intermedia o no volátil, porque dependiendo de eso, entonces, si es muy volátil, yo no puedo remover la capa superior del suelo, porque entonces lo que voy a hacer es pasar todo el contaminante a la fase gaseosa, por ejemplo. Entonces, yo debo saber, debo tener o prever ese comportamiento antes de seleccionar una tecnología. ¿Quién es el contaminante y cuál es su volatilidad? También tengo que evaluar la generación de desechos. Por ejemplo, si la tecnología o la biotecnología que se aplica genera una cantidad de desechos mayor a los que estamos tratando, entonces no es apta. Si tengo el procedimiento para luego tratar esos desechos, bien sean desechos acuosos, gaseosos o sólidos, entonces puede ser una opción. Si adicionalmente esos desechos generan o se pueden utilizar o reutilizar en alguna otra industria o de alguna otra manera, entonces también es un beneficio de costo, ¿verdad? Todo eso lo tengo que evaluar. También el tipo de suelo. Si estamos hablando de un suelo con alta o baja porosidad, ¿sí? Un suelo con alta o baja porosidad me va a permitir saber si puedo utilizar tecnologías in situ. Si el suelo tiene una baja porosidad, pues no lo puedo hacer, porque las tecnologías in situ significa que tengo que inyectar oxígeno, nutrientes al suelo, y si no hay comunicación entre los granos del suelo y no puede haber fluidez de todo lo que voy a inyectar, pues no opto por esas tecnologías. Por eso es importante, antes de asociar una tecnología con un tipo de contaminante, decir cuál es el tipo de suelo que está presente, es poroso, no poroso, tiene materia orgánica. Ya vimos que la materia orgánica también afecta a esa absorción. Luego también, no menos importante, sino también muy importante, sobre todo para quien va a pagar ese procedimiento, ¿verdad? Para la empresa que los está contratando para hacer el saneamiento, bueno, el costo. En general, los procesos de bioremediación han resultado ser menos costosos. En general digo porque hay unos que son bastante costosos, por ejemplo, los reactores, bioreactores, dependiendo del tamaño del reactor, pues puede ser costoso. Pero en general son menos costosos que los tratamientos físicos y químicos. Ahora, dentro de estos tratamientos de bioremediación, también hay unos menos costosos que otros. Eso también lo tengo que evaluar, ¿sí? Si hay varias opciones, pues es mucho mejor irme por si hay muchas opciones que en principio tengan similares resultados, pues la más económica siempre es la que favorece, ¿verdad? Y otra cosa es el tiempo en que se va a ejecutar ese tratamiento. Fíjense, uno de los pormenores, vamos a decir, de estas tecnologías es justamente a largo plazo, o sea, requiere mucho tiempo, porque es un proceso biológico. O sea, uno tiene que darle tiempo a las bacterias de aclimatarse, de adaptarse genéticamente, ya vimos cómo, y de empezar a comer esos contaminantes, ¿verdad? De degradarlos. Y no es de un momento a otro. Muchos procesos pueden llevar años, ¿sí? Dependiendo de la situación. Entonces, tenemos que ver cuál de esas tecnologías, pues dependiendo del tiempo que nos diga por ejemplo,
el cliente, el contratista nos dice, mira, yo necesito ese suelo o el agua, necesito para usarlas para X cosas. Significa entonces que tengo que optar por una tecnología que requiera el menor tiempo posible. ¿Okay? Entonces, y ver y evaluar esas tecnologías. ¿Por qué? Porque el uso del suelo es lo que también me prela en el tiempo. El uso del suelo o el uso del agua. Si son aguas subterráneas, por ejemplo, que son para servir a una comunidad o algo, entonces el tiempo en ese caso es un factor importante. Y así voy viendo y voy sumando cada uno de los factores hasta poder discernir cuál de todas esas tecnologías es la mejor a emplear. Y fíjense, cuando hablamos de la degradación intrínseca, que es lo que veníamos mencionando, que normalmente las bacterias degradan a los compuestos que están en el ambiente cuando ellas van a adaptarse a esas nuevas condiciones. ¿Qué pasa si yo llego a una zona y yo espero que esté ocurriendo todo lo que en principio debería ocurrir, esa biodegradación intrínseca, y no ocurre? Entonces, ¿por qué no ocurre? Tengo que empezar ahora. Esto es el primer paso, ¿verdad?, de estos estudios y de elección de una tecnología, de ver por qué no ocurre esa degradación natural. ¿Hay presencia de microorganismos? Sí o no. Ajá. Esos microorganismos son aeróbicos, entonces hay oxígeno disuelto en esos poros, está accesible a esos microorganismos. El suelo o el agua o las condiciones tienen nutrientes que puedan servir, porque los organismos no solo van a consumir carbón, ellos necesitan consumir nitrógeno, fósforo y todos esos nutrientes en conjunto, en suma, para poder sobrevivir y multiplicarse y realizar sus funciones vitales, ¿verdad? Entonces, ese nivel de nutrientes tengo que evaluarlo. ¿Qué otra cosa tengo que evaluar? Ya les mencioné la biodisponibilidad del contaminante. Ese contaminante está soluble, no está soluble, es fácilmente accesible al microorganismo o está muy fuertemente sorbido en el suelo. Lo ideal también es hacer estudios de absorción de contaminantes en el suelo donde se va a hacer el proceso de descontaminación. Y por último también la concentración del contaminante. Ya vimos que la exposición a esa concentración pues es determinante en la actividad bacterial, ¿verdad? Y también esa concentración es determinante en la tecnología que se va a emplear, porque muchas veces si la cantidad de hidrocarburos es muy alta, pues tal vez sería óptimo optar por una tecnología física o química antes de hacer el proceso de biotratamiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer antes de ir a campo? Ensayos pilotos. Por ejemplo, ensayos de biodegradación. Y justamente esos ensayos involucran la degradabilidad, la biodisponibilidad y las condiciones de factibilidad de la zona. ¿Sí? Dentro de las condiciones de degradabilidad, tengo que evaluar las bacterias que están presentes. Dentro de la biodisponibilidad, bueno, nuevamente está muy fuertemente absorbido el contaminante, está soluble, hay suficiente concentración como para activar ese proceso de degradación en las bacterias, y las condiciones de factibilidad están involucradas todo aquello que mejora la condición del agua o del suelo para que la bacteria pueda comer. ¿Sí? ¿Cómo facilitamos esto? ¿Cómo facilitamos ese proceso? Bueno, primero, ¿cuáles son las bacterias? Las bacterias que están en el sitio o las bacterias que tengo que añadir. Ahí inicialmente, yo digo inicialmente tal vez cuando empezaron estas tecnologías por todos los ensayos que se hicieron, y creo que todavía existe vamos a decir, ese grupo de investigadores que prefiere usar, y es yo diría que es una de las cosas más adecuadas, usar lo que hay, ¿no? Primero, económicamente es viable, usar lo que hay en el medio. Si yo llego a un sitio impactado por un contaminante, lo ideal es utilizar las bacterias que están ahí adaptándose a ese contaminante, ¿sí? Si voy a utilizar vegetación, entonces es la vegetación que ha logrado adaptarse, porque la vegetación también se adapta al contaminante. Y todo el sistema ya está aclimatado a las condiciones ambientales de la zona, porque yo voy a llevar todos estos ensayos pilotos luego a la zona donde voy a aplicar la degradación, ¿verdad? Entonces, lo primero, y lo diría yo, la principal opción es usar lo que está. Ahora, si lo que está no me ayuda mucho y yo necesito rápidamente descontaminar el suelo, entonces yo puedo optar a lo siguiente.
por supuesto, si es posible, retirar el suelo y tratarlo, porque si yo, juro, por las condiciones que existan, tengo que hacer un tratamiento in situ, entonces yo tengo que ver, evaluar muy bien el adicionar otras bacterias a esa zona, por los problemas que ya muchos han oído o piensan. Yo inicialmente decía, bueno, pero si las bacterias, por lo menos son bacterias que han crecido en otro lado, tal vez inmediatamente que estén en esa zona, las bacterias autóctonas van a degradarlas más bien, a utilizarlas como fuente de carbono, no las van a dejar adaptarse, o si son bacterias mejoradas genéticamente, que también las hay actualmente, ¿cómo es posible que puedan estar en ese ambiente? Tengo que tratarlas de maneras diferentes, tengo que ver la forma de evitar la proliferación de bacterias que pueden ser patógenas, ¿sí? Evaluando una serie o haciendo una serie de pruebas. En las mismas bacterias autóctonas yo tengo que identificar primero cuáles son las que consumen, porque no todas, ya vieron anteriormente en los ejemplos que puse, no todas logran adaptarse a los contaminantes que están ahí. Entonces, ¿cuáles de esas bacterias degradan los hidrocarburos? Esas cepas se separan y se aumentan, ¿sí? Se magnifican, aumento la cantidad, les doy nutrientes y las hago que crezcan en esa concentración del contaminante para luego colocarlas en el medio donde yo quiero que ocurra la descontaminación. Pero también yo tengo que probar ahora si esas cepas, ¿verdad?, pueden funcionar juntas y no empiezan a atacarse unas a otras por la misma fuente de carbono. Y tengo que ver también que ahora no se generen compuestos no deseados. ¿Por qué? Porque recuerden que lo ideal es que se degrade un compuesto hasta CO2 y agua, pero muchas veces no ocurren. Se forman compuestos intermedios y otros grupos de bacterias los van a degradar. Pero en ese proceso, en ese interín, esos compuestos pueden ser tóxicos para otros grupos de bacterias. Y eso, todas esas pruebas de laboratorio se tienen que hacer, ¿sí? Para no llevar un proceso a campo que involucre una gran cantidad de dinero y que sea infructífero. Ahora, si estoy hablando de bacterias alóctonas, bacterias que traen de otro sitio, que sé que ocurrió un derrame o ocurrió una emisión del contaminante similar al sitio de estudio, y estas bacterias funcionaron bien en aquella zona, entonces tengo que ver pruebas de compatibilidad con las bacterias indígenas, con las bacterias autóctonas. ¿Se llevan bien, no se llevan bien? No, mira, no funcionan juntas. Todo eso se debe hacer, ¿verdad? Se aclimatan a las condiciones de la zona. Y si estamos hablando de bacterias mejoradas genéticamente, entonces lo que se ha hecho es realizar reacciones, pruebas o biotratamientos ex situ, vía reactores, ¿sí? Se utilizan mucho cuando estamos degradando compuestos recalcitrantes, compuestos pesticidas que son bien complicados de degradar, entonces se utilizan de manera, vamos a decir, se logran aislar, ¿sí? Se logran, ya les voy a mencionar más adelante cómo se logran aislar estas bacterias, en qué sentido significa eso que se logran aislar, para evitar el contacto con las otras bacterias y que de alguna manera puedan pasar al medio si son bacterias altamente, que en otros sentidos pueden ser patógenas, pueden ser tóxicas. ¿Y cómo facilitamos este trabajo a las bacterias? Bueno, en esos ensayos que vamos a hacer en el laboratorio, se va a evaluar cada uno de los parámetros que tenemos que cambiar. Por ejemplo, ya tenemos la bacteria. Okay. Ahora vamos a ver cómo esa bacteria crece de la mejor manera. Sin presencia de surfactantes, sin presencia de enmiendas, o qué condiciones físico-químicas son las que ella prefiere o en las cuales prefiere actuar. Cuando hablamos de surfactantes, podemos probar biosurfactantes, que son aislados de las mismas cepas. Se agarra una cepa y se multiplica, vamos a decir, su acción enzimática, que la utiliza como biosurfactante, y se hacen pruebas de tolerancia a las bacterias de las cepas que voy a utilizar en ese suelo, en esa agua, para ver si toleran, si no es tóxico ese biosurfactante a las otras bacterias. También se utilizan biodispersantes. Se han utilizado muchos productos naturales o productos, por ejemplo, como el quitosan, derivados de las conchas de moluscos. Se ha encontrado que son compuestos biodispersantes y que facilitan poner esos hidrocarburos, dispersar esas gotas para una mejor sorción o adquisición, vamos a decir, del hidrocarburo por la bacteria. Las enmiendas que se utilizan pueden servir de dos cosas. Primero, para mejorar la estructura del suelo.
Si el suelo tiene poca porosidad y el tratamiento se está haciendo ex situ, entonces se mejoran las condiciones de porosidad para la entrada de oxígeno. Y también pueden tener, algunas de esas enmiendas también pueden ser o pueden contener algunos, vamos a decir, oligoelementos que necesitan las bacterias. Por ejemplo, puedo usar fertilizantes, puedo usar cosas que mejoren la actividad de esa bacteria en el suelo o en el agua. Recuerden que todo esto en general, tanto para suelo como para agua, esos bioensayos, todo lo que cambia en suelo y agua son ya específicamente la tecnología, pero el estudio de todos los factores es muy similar. También estos sustratos específicos se utilizan, pueden ser naturales, pueden ser orgánicos, pueden ser naturales, sintéticos, orgánicos, pueden ser inorgánicos y pueden ser sintéticos también, fíjense como el propileno, polipropileno, que se utilizan ya en sistemas cerrados, tipo reactores. Ellos pueden servir, los sustratos que se utilizan también pueden servir de, vamos a decir, de zonas de unión entre las bacterias y el hidrocarburo. Evitan la dispersión del hidrocarburo y le facilitan a la bacteria el dónde buscar el contaminante. El contaminante está sorbido en este sustrato y ahí ella va a hacer su, vamos a decir, su biopelícula para degradar ese contaminante, va a generar sus enzimas y ya es un sitio, es un sitio de catálisis. Ayuda mucho a la catálisis de estos procesos de biodegradación, diferentes sustratos. Cuando hablamos de las condiciones físico-químicas, también el pH del suelo, el pH del agua, las bacterias operan bajo unas condiciones de pH, son amplias, de temperatura y de pH. Sin embargo, cuando estamos en un medio, en general uno puede favorecer, si son tratamientos, por ejemplo, ex situ, yo puedo favorecer el cambio de esa condición de pH y llevarlo a un mejor crecimiento bacterial. En un pH entre 6 y 8, por ejemplo, una temperatura aproximadamente de 25, entre 25 y 37 grados centígrados. Y favorecer el crecimiento de un tipo de cepa o de las cepas presentes en la zona. ¿Sí? Eso con respecto a la presión y la temperatura. ¿Cómo yo evalúo? Porque eso todo se evalúa también, les digo, en el laboratorio. ¿Cuáles son, para esa cepa en específico, cuáles son las condiciones físico-químicas de pH y temperatura aptas para un mejor crecimiento, para una mayor degradación, donde esa bacteria actúa más rápido y mejor en consumir el hidrocarburo? Y también el suministro de gases en esas condiciones físico-químicas. Yo les mencionaba al inicio que los procesos pueden ser anaeróbicos en ausencia de oxígeno y aeróbicos en presencia de oxígeno. Entonces, si, por ejemplo, en aguas subterráneas el contaminante es un compuesto tipo pesticida clorado, entonces en vez de inyectar oxígeno para favorecer las bacterias aeróbicas, se inyecta metano para favorecer, o sales de nitrato también para favorecer los procesos anaeróbicos. Y si por el contrario yo encuentro que esas bacterias se actúan mejor en condiciones aeróbicas, entonces se inyecta oxígeno. Todo esto nuevamente viene o se decide una vez que uno conoce el sistema. ¿Sí? Y cuando hablamos de quién es y dónde está el contaminante, nuevamente, bueno, igual ya lo había mencionado un poco con los sistemas, cuando hablamos de los factores, cuando estamos hablando de que el contaminante es por ejemplo, si comparamos crudos, hidrocarburos, un hidrocarburo pesado, algo asfáltico, y cae en la zona, se va a quedar en la zona superficial, primero por la viscosidad que tiene, ¿verdad? Luego, también depende de la porosidad. Si el suelo es muy altamente poroso, pues él puede penetrar un poco, pero casi siempre donde vamos a encontrarlos en la zona VA2. Ahora, si estamos hablando de un hidrocarburo liviano o gasolina tipo diésel, entonces él va a penetrar por los poros del suelo, y más si es un suelo poroso, él va a llegar hasta la zona, hasta la franja capilar, hasta la zona saturada y posiblemente las aguas subterráneas. Las tecnologías que vamos a aplicar en esta zona son diferentes que las que vamos a aplicar en esta. El tiempo de actuación también es diferente cuando ocurre un derrame de gasolina diésel o cuando ocurre un derrame de hidrocarburo. Por eso ustedes ven muchas selvas amazónicas en diferentes países pues llenas de hidrocarburos, porque bueno, el hidrocarburo está relativamente en la superficie, ¿verdad? Claro, ahí hay un problema en esas zonas de selva porque hay saturación del nivel freático, está muy alto, pero eso ya es otra cosa. Ya ahí hay un problema también social.
Y ahí está involucrado el qué tan importante es ese ambiente, esa sociedad para la economía del país. No es importante, entonces, bueno, espera un tiempo hasta encontrar algo barato que podamos hacer con eso. Esa es la realidad de las situaciones, ¿no? Entonces, fíjense, nuevamente decía, las propiedades físico-químicas del contaminante me indican el nivel de actuación, hasta dónde llego, cómo lo hago y qué tan rápido. Y si tengo que usar solamente tecnologías, por lo menos cuando ocurren derrames de gasolina o diésel, lo más común es combinar esas tecnologías físicas de extracción de vapores y luego ya a utilizar los procesos de biotratamiento para los compuestos, si se quiere, que ya quedan sorbidos o que están en las aguas, ¿no? ¿Y cómo sabemos si vamos bien? Una vez que estamos haciendo todos estos ensayos, ¿y cómo sabemos que vamos bien o que tenemos que cambiar de opción? Bueno, se hacen diferentes o se realizan diferentes pruebas a nivel de laboratorio, pruebas geoquímicas o analíticas químicas, contenido de hidrocarburos y pruebas biológicas, pruebas sobre los microorganismos y las plantas. Las pruebas sobre los hidrocarburos están o son hidrocarburos totales de petróleo. Se analizan también las fracciones, las diferentes fracciones de gasolina, diésel, aceites. Y también se pueden analizar específicamente la fracción de hidrocarburos saturados, hidrocarburos aromáticos, se pueden analizar biomarcadores para medir el grado del avance del proceso de biodegradación. Y por otro lado, los análisis que se realizan en microorganismos y plantas, se puede evaluar el crecimiento de la biomasa, si estoy utilizando fitorremediación, se puede medir la unidad de formadores de colonia o la cantidad de biomasa de carbono asociado a la biomasa. Se pueden también medir algunos parámetros como clorofila en las plantas y en general la respiración de los suelos, que me da un indicio de la actividad microbacterial o la actividad en el suelo como tal. ¿Cuál es usar? Lo ideal es usar ambos, es combinar ambos factores, pero también hay una limitante que es el dinero, ¿verdad? Todos estos ensayos son costosos. Yo creo que los análisis bioquímicos quizás son un poco más costosos que los biológicos, pero nuevamente depende del alcance. ¿Cuál utilizar? El alcance del proyecto, el alcance del estudio y la necesidad, pues no los dice. Aquí les presento un ejemplo de los análisis que se hacen sobre hidrocarburos. Se hace la extracción de la fracción orgánica del agua o del suelo a medida que avanza el proceso de maduración, por ejemplo, de biodegradación, perdón, por ejemplo, y se mide justamente la concentración de esos hidrocarburos totales. Aquí hay un ejemplo empleando diferentes fertilizantes, viendo cómo esos fertilizantes pues mejoran o no, o afectan en general ese proceso de biodegradación. Entonces, el comportamiento que voy a ver es un comportamiento que tiende rápidamente a disminuir y luego se va tendiendo a ser asintomático. Esto está asintótico. Este comportamiento va mucho de la mano con el comportamiento natural de las bacterias y ya les voy a explicar un poco de eso. Aquí en este ejemplo también podemos ver algunas fracciones de hidrocarburos, desde la fracción ligera hasta las fracciones más pesadas, ¿sí? Dependiendo de, fíjense que aquí están usando diferentes sustratos y enmiendas. Entonces, ¿cuál de esas enmiendas favorece la degradación de una u otra fracción? Todo depende del alcance nuevamente, de qué tan específico sea el estudio que se está haciendo. Y cuando hablamos de los estudios sobre la biomasa y los microorganismos, entonces también, por ejemplo, vemos aquí la medida de la biomasa, la determinación de carbón asociado a la biomasa microbiana. Vemos, esto mide exactamente la cantidad de carbono asociado a los organismos vivos que están presentes y degradando esos hidrocarburos. Fíjense que el comportamiento, esto es en función a diferentes cantidades de enmiendas, ¿sí? Diferentes cantidades de enmiendas hacen esos bioensayos y ven la cantidad cómo esas enmiendas favorecen la actividad bacterial. Aquí, esto es lo que le comentaba de la lámina anterior, vemos que en función de los días, del tiempo de biodegradación, las unidades formadoras de colonia, este es un comportamiento natural y la mayoría de los procesos de biodegradación lo sufren. Simplemente hay un aumento rápido hasta llegar a vamos a decir, un estado estacionario, ¿sí? Y luego una disminución de esas unidades de bacteria. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay un consumo rápido, hay un crecimiento bacterial rápido por el consumo de esos hidrocarburos, por la adaptación de las bacterias, se consume rápidamente lo que es fácilmente degradable, llega a un estado estacionario donde las bacterias están, vamos a decir, crecieron lo máximo que podían crecer, tomaron la mayor cantidad de hidrocarburos, todavía hay hidrocarburos, pero ¿qué pasa aquí?
que ahora ya lo que queda es lo que es más difícil de degradar, ¿verdad? Aquí se pudieron formar también compuestos tóxicos y algunas de las cantidades de bacterias empiezan a morir. Otras, para sobrevivir, empiezan a degradar esos compuestos que son un poco más difíciles de degradar y va disminuyendo la cantidad porque el proceso se va haciendo mucho más lento, hasta llegar ya a un nivel donde no necesariamente cero, sino asintótico, donde hay un nivel mínimo de bacterias, pero ya no está ocurriendo el proceso de degradación. Bien, entonces, antes de mostrarle algunos casos de estudio, para terminar, dos consideraciones importantes yo quería resaltar con esto, ¿no? Fíjense, el éxito, porque no hay que engañar a la gente, y realmente los procesos de biotratamiento, como todos los procesos de tratamiento físico y químico, tienen sus pros y sus contras. Pero el éxito aquí puede ser impredecible. ¿Por qué? Porque se trata de un sistema biológico. Y aunque en el laboratorio uno trate de controlar todos los factores, en el ambiente natural hay microcosmos, hay microambientes de día, de noche, que es muy difícil reproducir en un laboratorio. Entonces, uno puede tener todas las condiciones para llevar a cabo de manera exitosa el proceso, pero no es 100% efectivo. Y también justamente eso, la bioremediación raramente restaura un ambiente completamente. Los porcentajes de bioremediación raramente llegan al 100%. Por eso es que muchas veces van de la mano con procesos químicos y físicos que quitan, vamos a decir, descontaminan una gran cantidad del contaminante y del hidrocarburo, y luego se opta el proceso de bioremediación que puede, si se quiere, en un tiempo mayor, degradar ciertos compuestos. Sin embargo, siempre va a haber algo recalcitrante, siempre va a haber algo muy fuertemente absorbido en el sedimento, un poco biodisponible, y es muy difícil. Lo que se quiere es llegar al nivel máximo permitido por las autoridades nacionales en alguna zona y decir, bueno, ya esto está por debajo del límite, pero es difícil acabar completamente con ese contaminante. Entonces aquí les voy a presentar algunos casos de estudio justamente de algunas tecnologías para que ustedes vean cuál es o sea, más o menos el proceso, ¿no?, de implementación. Aquí es una atenuación natural en suelos y aguas subterráneas contaminadas justamente de un pozo de hidrocarburo que drenó hacia las aguas subterráneas. Este es un pozo que se estaba explotando, este es un nuevo pozo que se va a explotar. Y fíjense, la atenuación natural en los suelos y aguas simplemente es eso, ¿no? Es hacer un monitoreo, se evalúan las condiciones iniciales de la zona o las condiciones de partida, y luego se va evaluando en función del tiempo cómo cambia esas condiciones, pero no se agrega nada al ambiente. Uno deja que lo que está en el ambiente haga un proceso de degradación natural. Y lo que hicieron en este estudio fue implementar pozos, hacer perforar algunos pozos para evaluar las aguas subterráneas y evaluar cómo era el proceso a lo largo de, creo que fueron 3 años, no, 6 años. Ajá. Fíjense aquí, los análisis que se hicieron en la zona fueron hidrocarburos totales. Cada cierto tiempo se iba midiendo la cantidad de hidrocarburos en las aguas, isótopos estables de carbono azufre, isótopos de carbono 14 para ver la antigüedad de las aguas también, si había flujo de nuevas aguas. Y el monitoreo fue a lo largo de los años 2009-2013. En el año 2013 se observa ya una disminución en superficie. Fíjense que aquí hay un monitoreo a lo largo de 3,5 metros de profundidad en el suelo. Entonces, hasta llegar justamente a las aguas subterráneas. Se encontró una disminución ya por debajo de lo que era la norma en ese sitio, en mayo de 2013. Y eso concuerda con un 60% del proceso de degradación. Fíjense aquí esta foto, estas imágenes, donde tengo lo que es inicialmente el estudio que se hizo cuando empezó el monitoreo y luego en julio de 2013 como una disminución natural de la contaminación en la zona. Es decir, el proceso de atenuación natural funcionó eficazmente en esta zona hasta vamos a decir, limpiar del contaminante estas zonas, aguas subterráneas que se encontraban en esta zona. Otro ejemplo, lo coloco aquí en aguas contaminadas con crudo. Estas son también aguas asociadas a una zona petrolera, pero que estas aguas para descontaminar las aguas superficiales se drenaron a un humedal. Esto es un humedal de compost.
El humedal del compost tiene justamente una capa de compost, ¿sí? Entonces, aquí hay una mezcla de lo que es fitorremediación para aguas y también para metales, porque aquí estas aguas están contaminadas con metales pesados. Entonces, el compost que se utilizó era un compost de hongos, a partir de degradación de hongos, ¿sí? Se sembraron también algunas bacterias pseudomonas, rodococos, se sembraron en esas aguas y se agregó algunos nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, y luego se hizo el estudio de la remoción después de un tiempo, de un periodo, cuando hablamos de un tiempo, un periodo, estoy hablando de años, por lo menos 3 años, ¿okay? Luego de ese tratamiento, y se ve una degradación, una disminución muy evidente de lo que tenía antes. Este contenido de crudo es el crudo absorbido en las raíces de las plantas, en los tallos, en la parte vegetal. Se hizo la extracción de ese crudo antes, durante y al final del tratamiento, observando una remoción alta. Igual el contenido de hidrocarburos en las aguas, fíjense que los hidrocarburos se separan entre parafinas, naftenos, aromáticos y polares, y se ve que hay una degradación también de estos compuestos que pueden ser recalcitrantes. Otro ejemplo es la biofiltración de pesticidas en aguas subterráneas. Fíjense que la degradación de pesticidas es un proceso también ya aparte. Otra cosa que actualmente está se quiere hacer muchos estudios, porque yo les comenté que para poliaromáticos se necesitaba que la concentración de los contaminantes fuera moderada para que la bacteria pudiera adaptarse, ¿verdad? Y generar esos genes que ayudan a la degradación enzimática del contaminante. Sin embargo, las aguas subterráneas donde se encuentran estos pesticidas vienen junto con los desechos, los efluentes que vienen los efluentes del continente, ¿no? Las aguas servidas y todo lo que es uso en zonas agrícolas, todos esos pesticidas, esas pequeñas cantidades de pesticidas que hay en el agua. Y cuando digo pequeñas es porque son pequeñas, son muy bajas las concentraciones. Sin embargo, como son compuestos persistentes, esas concentraciones son un problema. Y muchas veces, aunque es muy baja, se encuentran por encima de los límites permitidos. Entonces aquí se han hecho estudios de cuál es la mejor forma para que esas bacterias puedan crecer en esos ambientes, porque la concentración de pesticidas es baja. Entonces va en contra de lo que ya se había propuesto, de que altas concentraciones de contaminantes hacían que crezca una mejor, o que hubiera una mejor actividad bacterial, ¿verdad? Entonces aquí se proponían dos cosas, se proponen que hay dos escenarios. Uno, que las bacterias degradadoras que yo voy a colocar en el ambiente, porque esa es otra cosa. Yo tengo que aislar del ambiente las bacterias que han aprendido a degradar los pesticidas, porque son compuestos bien complejos. A veces son bacterias anaeróbicas y en el medio ya hay bacterias aeróbicas y bacterias que no degradan pesticidas, sino otros compuestos orgánicos que se encuentran en esas aguas residuales, por ejemplo. Entonces ahí viene el problema. Si hay un compuesto hipotético como el que está aquí, un sustrato orgánico presente en esa agua residual y el pesticida, si el pesticida está en alta concentración, las bacterias que son degradadoras del pesticida van a consumir el pesticida. Y también posiblemente las indígenas crezcan en función de lo que hay de compuestos no pesticidas. Pero si la cantidad de pesticidas es muy baja y adicionalmente la cantidad o la concentración del compuesto orgánico de las aguas residuales, sea cualquier otro compuesto, es alta, las bacterias que consumen el pesticida van a preferir degradarlo a él y ya no van a crecer en función de la degradación del pesticida y no lo van a degradar. Entonces aquí surge el sistema de biofiltros. ¿Por qué el biofiltro? Porque al aumentar estas bacterias, que posiblemente sean tóxicas, sean patógenas, o querer usar otro tipo de bacterias alteradas genéticamente o adaptadas a la presencia de pesticidas, yo debo colocar un ambiente cerrado en el sistema. Entonces los biofiltros se están utilizando comúnmente. Hay varias modalidades, por lo menos aquí hay 3. Una modalidad es colocar el biofiltro en la zona de entrada de las aguas, bien sea aguas subterráneas o aguas superficiales, en la entrada, directamente antes de entrar en la planta de tratamiento. Otra modalidad es justamente dentro de la planta de tratamiento, se vierte el agua directamente en el biofiltro
Y otra es durante el proceso de tratamiento. Una vez que el agua ya está siendo tratada, pasa por ese biofiltro. Estas son diferentes modalidades para colocar ese sistema. Pero ¿qué es lo que tiene ese sistema dentro? ¿En qué consiste esa biofiltración? Bueno, consiste en crear un nicho, crear un soporte que les guste a esas bacterias que son consumidoras o degradadoras de pesticidas. ¿Sí? A ese nicho, a ese soporte le vamos a dar ciertos donadores, ciertas características, por ejemplo, amonio, nitratos, si pues tienen, podemos darle, podemos colocar fertilizantes para aumentar los nutrientes, oxígeno si es un proceso aeróbico, si es un proceso anaeróbico también le podemos poner sales de nitratos, por ejemplo, y todo esto va a favorecer la bioaumentación en esta zona. ¿Sí? Pero ¿dónde van a estar esas bacterias? Porque cuando el flujo de agua ingrese, esas bacterias pueden salir también y pueden entrar en contacto con las aguas. Estos filtros sobre todo se usan para aguas potables, porque las aguas potables, una vez que pasan por las plantas de tratamiento, es muy difícil eliminar estos compuestos orgánicos, pesticidas, poliaromáticos. Es muy difícil y tengo que colocar filtros específicos para esos compuestos y resultan costosos. Los biofiltros se han encontrado que son mucho más económicos y manejables. Se han estado optimizando para evitar todos los problemas que pueden llevar a cabo, pueden acarrear el uso de bacterias específicas, ¿no? Aquí. Y justamente uno de los métodos es inmovilizar las bacterias. Se utilizan sustratos, yo les hablé de estos sustratos anteriormente, que encapsulan, o sea, encapsulan a las bacterias, ¿sí? Pueden ser sustratos naturales, por ejemplo el quitosan, sustratos derivados de algas, pueden ser sintéticos y están dentro de este biofiltro. Las bacterias están dentro del sustrato, hay una parte, vamos a decir, una membrana semipermeable que permite la interacción de la bacteria con el contaminante, ¿verdad? Hay un proceso de bioaumentación por la acumulación de ese contaminante en esos sustratos, en ese filtro, y poco a poco el agua que va saliendo pues va a ser un agua depurada, un agua que no contiene a ese pesticida, pero tampoco contiene a esas bacterias que estoy aumentando en cantidad, porque las bacterias pueden estar en el agua. El problema es que yo las estoy bioaumentando para que ellas puedan hacer el proceso mucho más rápido. Bien. Otro ejemplo, este es el último ejemplo, ya, es la comparación de las tecnologías para biorremediar metales pesados e hidrocarburos derivados de petróleo. Fíjense que en este estudio compararon atenuación natural, fitorremediación, bioaumentación, fitorremediación más bioaumentación. ¿Qué significa eso? Que cuando uno va a ensayos pilotos, es muy difícil que uno diga, yo voy a hacer un ensayo piloto de fitorremediación solamente. Eso es porque ya hay un antecedente previo en la zona, porque ya algo me ha hecho pensar de que esa es la técnica adecuada, pero cuando en una zona yo puedo probar, como les digo, diferentes tecnologías que se asocian, muchas veces esto es lo que se hace en el laboratorio, es un bioensayo para esto, un bioensayo para lo otro, y evaluar cada vez que yo modifico algo, tengo que hacer diferentes ensayos, ¿sí? Porque eso que modifico en porcentaje, en cantidad, puede ser crítico para que se lleve o no a cabo un proceso. Hay sustratos, como le dije, que son tóxicos, que uno dice, es un desecho. Lo bueno de los sustratos naturales muchas veces son desechos de otras industrias, pero el que sea un desecho y que sea natural no significa que no pueda ser tóxico para un tipo de bacteria. Entonces, en este estudio, estos fueron residuos en una estación de servicio, una estación de combustible. Esta es la concentración inicial del suelo. Entonces, se hicieron diferentes bioensayos. Y lo que se utilizó fue alfalfa como planta fitorremediadora. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí ellos hacen un estudio también de cuál es la mejor forma, si las semillas de alfalfa son tratadas anteriormente, se siembran, se cultivan, se trasplantan o se siembran directamente y crecen en el contaminante, cosa de que no es efectivo. Hacen todos esos estudios previos y luego, ¿verdad? Que también utilizan bioaumentación con inóculos de estas bacterias. Y luego también bioaumentan y fitorremedian, es decir, el suelo solo con la bacteria y luego el suelo con la planta y las bacterias. Y todas las pruebas que hacen, un resumen, están aquí en esta tabla. Contenido de clorofila y flavonol. El flavonol es un compuesto, un antioxidante que la planta va a generar cuando se somete a un estrés, ¿sí? Entonces, esto me da un indicio también de cómo es la evolución de esa
ese organismo, de esa planta, en ese caso, en contacto con el contaminante. Estas son las pruebas con respecto a las plantas, y con respecto a las pruebas geoquímicas, hidrocarburos totales de petróleo. Adicionalmente, como se analizaron metales, pues se analizaron parámetros de filtroextracción para metales y otros en general, otros microbiológicos. O sea, aquí hay algunas gráficas, sobre todo para las plantas. Fíjense que evalúan la biomasa, el crecimiento de biomasa de las raíces y las hojas, ¿sí? En cada uno de los biensayos, con la bacteria, la alfalfa, o sea, la planta y la bacteria, por tantos días. Y podemos ver que la adición o la biomagnificación, la adición de esa bacteria y su magnificación, pues favorece el crecimiento de la planta. ¿Y por qué? Por la simbiosis que hay entre las bacterias, las raíces de la planta, ¿sí? Las bacterias pueden, como ellas excretan ciertos compuestos en el suelo, lo que hacen es reaccionar esos compuestos con los minerales presentes en el suelo, liberan ciertos metales que son tomados por las plantas. Entonces es un proceso simbiótico, un proceso beneficioso para el crecimiento de esas plantas. Y mientras más grandes sean las plantas, más grandes sean las raíces, el proceso de biodegradación va a ser mejor. ¿Por qué? Porque más bacterias van a haber en esas raíces. Fíjense que aquí también, cuando evalúan la clorofila, hay un comportamiento tipo un B. ¿Qué significa? Que inicialmente hay una cantidad de clorofila, esta disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque la planta se empieza a adaptar. La planta está en contacto con el contaminante, empieza a disminuir la cantidad de clorofila, le llega menos cantidad de ese agente acomplejante y luego empieza a adaptarse y empieza a aumentar. ¿Cuándo se empieza a adaptar? Cuando tal vez ya se adaptó a la cantidad de bacterias presentes, las bacterias empiezan a generar también esa simbiosis a la planta y ahora la clorofila empieza a aumentar a medida que avanza el proceso de bioremediación. El flavonol, el índice de flavonol, como les dije, es un antioxidante, y a medida que aumenta el tiempo, fíjense que aumenta el flavonol. ¿Por qué? Porque el flavonol va a empezar a generarse en la planta desde el inicio, desde el contacto con el contaminante. Entonces, es un mecanismo de defensa. Y mientras ese mecanismo de defensa está actuando, significa que esa planta está viva, está bien. Este último gráfico es justamente con respecto a la remoción de hidrocarburos. Los datos geoquímicos, fíjense que aquí ellos extrajeron por fracciones, cuáles de esas fracciones, y adicional tengo los bioensayos, el que le agregué atenuación natural, el que tiene la bacteria, el que solo tiene bioaumentación y el otro que tiene fitorremediación y bioaumentación. Hacen la comparación de cada una de esas fracciones y ven cuál es la fracción más difícil de degradar, cuál es la más fácil de degradar por todos los bioensayos. Entonces todo esto suma luego para determinar si esa es una técnica adecuada, cuál es la técnica adecuada para esa zona, la menos costosa, la más viable en tiempo, y en muchos otros factores, ¿no? Bien, en general, como les dije, la idea de esta presentación pues es que se llevaran más que las tecnologías, y si estaban esperando específicamente que hablara de las tecnologías, lo dejamos para otra conferencia. Más que las tecnologías es que vean, ¿no?, lo difícil y todo el proceso involucrado en eso, como yo les digo, por los trabajadores, los que son los reales trabajadores de ese medio, cómo facilitamos, por qué usamos una enmienda, por qué no otra. Eso es importante conocerlo, y es importante que las personas que trabajan en esto lo conozcan, lo manejen. Y hay un número, cuando uno habla de estos procesos de tratamiento, hay un número grandísimo de entes trabajando en conjunto, biólogos, químicos, geoquímicos, geólogos. ¿Por qué? Porque es un conjunto, ingenieros ambientales, civiles, es un conjunto de especialidades que suman el que el proceso se lleve a cabo de manera efectiva. Y para culminar, quiero dejarles unas imágenes que, bueno, un poquito les pueden, no como la imagen del principio, tal vez sí, para llamar a pensar un poquito, ¿no?, en todo esto. Fíjense, se les resumo. Hay manchas motivos de risas que se borran con agua o con un clic. El color de la realidad muchas veces es permanente. Entonces, debido a eso, no le borremos la sonrisa a nuestro futuro. No todo tiene un remedio. Muchas gracias. Y bueno, fue un placer compartir con ustedes esta
casi 2 horas. Gracias. Muchas gracias, profesora, por su maravillosa conferencia. Bueno, ahora podemos dar inicio a la ronda de preguntas. Recordamos que pueden hacer sus preguntas por el chat o pueden levantar la mano y hacer sus preguntas mediante el micrófono. Muchas gracias. Profesora Jan Wills Guzmán dice, muchas gracias, profe, espectacular, como siempre, súper completa y didáctica. Un tema más que importante hoy en día, en el que vale la pena profundizar. Una duda, ¿cuánto tiempo mínimo aproximado puede llevar encontrar el proceso de bioremediación más adecuado? Un abrazo enorme, un abrazote enorme, perdón. Un abrazo, Yaswil. Gracias por tu comentario. Yo también me encanta tu podcast. Mira, de lo que he visto, he leído y bueno, todo este tiempo enamorándome de estas técnicas, ¿no? Nosotros estamos haciendo algunas cositas todavía con todo nuestro esfuerzo, pero de lo que yo he visto y he leído, mira, un mínimo para hacer los ensayos, tú necesitas mínimo 6 meses. ¿Okay? Eso no quiere decir que, porque puedes hacer varios ensayos a la vez, ¿sí? Puedo hacer, mira, voy a hacer esta técnica de atenuación natural con bioestimulación, y por aquí voy a hacer fitorremediación, y voy a hacerlo, y voy a ponerme 3 meses de desarrollo, ¿ok? Luego, tienes que evaluar, primero si alguna sirvió, excelente si alguna sirvió, bueno, evaluar la zona, llevarlo eso a campo, entonces para ejecutarlo en campo, depende, pueden ser 3 meses más, 2 meses más, pero mínimo, estamos hablando de unos 6 meses, mínimo. Muchas gracias, profesora. Joana Ortiz dice, muchas gracias, excelente trabajo. Gracias, Joana. Manuel Moreira dice, hola Katia, excelente presentación. Gracias, Manuel. Hola, un gusto saludarte. Vamos a esperar a ver si hay alguna otra pregunta. Profesora Madalia Costa dice, excelente la presentación como siempre, un orgullo tenerla como tutora. Es importante hacer toda esta información un poco más viral, ya que más allá de los costos que conllevan sanear el ecosistema, requiere de un estudio profundo para aliviar este tipo de contaminación. La profesora Liliana López dice, muy buena presentación, gracias. Gracias, profe. Gracias, Madali. Yo quería comentar, antes que sigas, Andrea, que Madali está haciendo justamente su tesis en análisis de aquí, bueno, aquí yo haciéndome propaganda nunca está de más, en ensayos de atenuación natural y bioestimulación, justamente con los suelos de manglar del Parque Nacional Morrocoy, que actualmente están siendo afectados. Y hemos encontrado cosas bastante interesantes que junto con los estudios que hicieron otras dos tesistas, que fueron Carely Salazar y Lasmi Rodríguez, que hicieron estudios de sorción de compuestos orgánicos de HAP en esos suelos también, hemos encontrado cosas bien interesantes, ¿no? Y eso es un problema ambiental pues terrible, tremendo. Pero creo que con los estudios no solo los manglares, ya a nivel nacional se han hecho muchos estudios de manglares también, hay opciones, creo yo que hay opciones para poder evaluar si la zona está siendo afectada de manera no irreversible, sino de ayudar también a cómo poder sanear ese sistema más rápido, ¿no? Porque no solo, como les digo, no solo se afectaron toda la parte de ecosistemas, de biota presente, sino también la capacidad de los manglares. Los manglares que tenemos nosotros en el Parque Nacional, los Roques no, Morrocoy, son biofiltros para todas esas aguas que vienen de la refinería, de la parte de las poblaciones, y son biofiltros que están ahí presentes. Si ahora esos biofiltros se taponan, vamos a decir, con estos hidrocarburos, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar con toda esa fauna? ¿Y qué va a pasar también con los sistemas naturales que tenemos? Tenemos que cuidar eso.
Chévere, Andrea, no te interrumpo más. Tranquila, profe. Así es. Madeline Díaz dice, excelente conferencia, profe, súper chévere y actual. Yo quería preguntarle si ha realizado o planea realizar alguna de estas investigaciones en colaboración con universidades o empresas de otros países. Un saludo y un abrazo enorme. Mira, sería ideal, los invito, nosotros, o sea que nosotros estamos siempre abiertos, nosotros digo la Universidad Central y el instituto a participar en colaboración con todos los países. Nosotros, yo he salido, he tenido la oportunidad de salir y llevar estas conferencias y estos cursos un poquito afuera y hay muchas cosas que hacer en conjunto, ¿no? Nosotros a veces tenemos las limitaciones, bueno, a veces no, ahora siempre, limitaciones de equipos, pero tenemos un recurso y ese recurso capital humano que somos pioneros en muchas cosas, sobre todo en la parte de orgánica, tenemos gente muy especializada, la misma profesora López, tenemos mucha gente capaz y eso es lo que nosotros tenemos que llevar afuera, ¿no? Los de afuera ponen el dinero y nosotros ponemos esa capacidad. No, yo creo que sí, existen y Dios quiera, Dios mediante, cuando salgamos de esta situación, se terminen de abrir esas puertas. Como le digo, tenemos puertas y ventanas abiertas, estamos oídos para cualquier oportunidad, porque las ganas están, la disposición está. Y eso lo creo que es lo más importante. Si hay ganas y disposición, lo demás viene solo. Claro, profe. El profesor Carlos Barrios dice, excelente presentación, muy interesante, didáctica y completa. Felicitaciones. Carmen Milena López Gracias, dice, Carlos. buenos días. Felicitaciones, excelente e interesante presentación. Pregunto, ¿las plantas que se usan como complemento de biorremediación no se convierten en una fuente más de contaminación? Sí, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Fíjense, en las plantas que uno utiliza en fitorremediación hay que dividirlas en las plantas que utilizan para fitorremediar metales y las que se utilizan cuando se remedian hidrocarburos. Si en el sistema se sabe que hay ambos, entonces hay que evaluar hasta dónde se acumuló el metal en la planta, porque por supuesto la planta al morir vuelve a dejar el contaminante expuesto. La planta es consumida por las especies aéreas, los pájaros o otros organismos, pues también es una fuente de contaminación. Entonces, si uno sabe que en la parte superficial de la planta se va a acumular el contaminante, ese sistema tiene que estar aislado. De alguna manera se hacen mallas, se le ponen mallas, si son humedales, se le coloca cierto mallado para que no puedan entrar las aves y comer de esas plantas. Luego esa planta se cosecha. Esos estudios de laboratorio también incluyen el evaluar cuánto tiempo tiene que crecer la planta o cuál es el tiempo máximo en donde logre acumular la mayor cantidad en las zonas aéreas. Y en ese momento se cosecha la planta y ahora se trata como un desecho. Ahí es cuando yo decía que si el proceso de remediación o de biorremediación genera un desecho, tengo que saber qué hacer con ese desecho. En ese caso, muchas veces las plantas lo que hacen es que se incineran y ahora esa cantidad de metales que tienen, pues se pueden hacer extracción de ciertos compuestos, ciertos metales de interés, si se tiene la tecnología específica, se hacen también algunos ladrillos con esos productos de desecho. Ahora, si solamente es el hidrocarburo lo que está presente, entonces posiblemente el hidrocarburo como tal, lo tóxico, no llegue a las partes aéreas, porque si ocurre una degradación de la planta o en cometabolismo con las bacterias, lo que llega a las partes aéreas son compuestos volátiles que salen de la planta, compuestos de pequeño tamaño orgánicos volátiles que van perdiéndose, no la planta como tal. En ese caso, pues la planta sirve hasta que las bacterias estén, o sea, por el tiempo de vida, ¿no? Las bacterias están actuando y ahí no había un problema. Entonces, depende de cuál es el contaminante. Muchas gracias, profesora. Noen Quispeño dice, excelente, Katia. Este mundo de la biorremediación es fascinante. En el IZT había o hay un grupo de investigadores trabajando con biorremediación. ¿Han hecho algún tipo de trabajo en conjunto? Hola, Noé. No, mira, actualmente nosotros, o sea, yo he hablado cuando empezamos a estudiar los suelos de Ocalzorro, de los manglares de Morrocoy, pues me puse en contacto con la profe María Beatriz Barreto, ella me asesoró muchísimo, nos asesoró muchísimo, esta es desde mi tesis doctoral, estamos en eso,
y en varios estudios, pues ella ha hecho muchos estudios ahí y nos hemos valido de muchas de sus investigaciones. He querido siempre hacer algo. Cuando regresó ahorita de su estadía afuera, pues hablamos en hacer algo en conjunto. Ella no trabaja directamente con la parte de bioremediación. Creo saber quién, pero no hemos tenido contacto. Sabes que a veces es difícil y yo no, realmente, bueno, creo que como nosotros estamos en la parte de ciencias de la Tierra, tal vez muchos no saben que estamos haciendo cosas, ¿no? Uno los contacta por, bueno, sí, este profesor, sobre todo cuando hay jurados de tesis, este profesor trabaja en esto, puede ser tu jurado de tesis, pero ese es el problema que tenemos los investigadores y todavía en la universidad lo tenemos, ¿no? Estamos en el mismo edificio, pero es un piso aparte uno y otro. Pero mira, sería excelente porque sobre todo ahorita nosotros hemos tenido, o sea, yo he trabajado con la gente de química, la parte analítica para los equipos, eso nos ha ayudado mucho porque la parte analítica es fundamental en todos los estudios ambientales. He trabajado con la gente con Beatriz Angulo en INTV también, hemos hecho cosas, estamos haciendo proyectos, queremos hacer cosas. Con la gente del IBIC también, ahorita la gente de la Simón Bolívar también nos está, o sea, nos hemos empezado a ayudar en todos lados. Yo creo que eso ha sido, por eso todavía estamos, ¿no? Creo yo, por eso todavía estamos en la universidad, por eso todavía estamos aquí en Venezuela, porque hemos aprendido y poco a poco vamos a seguir aprendiendo que tenemos que darnos la mano para poder seguir haciendo cosas. Profesora Ilish dice, excelente presentación, saludos. La profesora Carmen Milena Saludos, López le Ilish. respondió, Gracias. excelente Katia, muchas gracias. Yulimar le pregunta, excelente presentación, profesora, muy interesante. Justamente le iba a preguntar sobre estudios de bioremediación en la zona de Falcón, debido a estos últimos derrames. Mi pregunta sería, ¿cuánto tiempo cree que tardaría en recuperarse la zona afectada? Y si se está haciendo algo para impedir que se sigan desplazando o afecte otras áreas como el refugio de fauna silvestre de Cuare. Gracias. Hola, Julie. Gracias. Mira, no estoy al tanto realmente de si se han estado haciendo cosas. Creo que sí he visto, perdón, disculpa, sí he visto algunas cosas que se han estado haciendo local, no a nivel gubernamental, sino a la gente de protección, los que están metidos, nuestros biólogos que están realmente, vamos a decir, unidos de corazón con todo lo que es la fauna y la zona. Sé que han estado haciendo cosas de meterse en la zona y tratar de recoger ellos mismos hidrocarburos. No sé si actualmente se está haciendo algo desde la planta para evitar esas fugas, porque el problema que tenemos ahora es más grande todavía, ¿no? Es demasiado hidrocarburo que tenemos. Antes tenemos problemas con la explotación, ahora tenemos de más, ¿no? Y tenemos acumulado una gran cantidad. Ya esa parte es más crucial. ¿Cuánto tiempo tardaría en remediarse? Bueno, justamente tú has dado en el clavo. Mientras siga la exposición, lo que va a haber es una acumulación tremenda en la zona. Primero la zona habría que descontaminarla parcialmente, quizás algún dispersante, quizás alguna cantidad de oxígeno que se pueda burbujear en zonas muy afectadas, si estamos hablando de manglares, para descontaminar un poco y dejar ahora que la atenuación natural haga su proceso, ¿no? Creo que ese sería uno de los primeros pasos. Pero si todavía la afectación sigue, entonces no hay tiempo que podamos darle a eso. Excelente, profe. Fran Cabrera le dice, excelente, Katia, saludos. Saludos, Fran, gracias. Diana Montejo dice, excelente tema y presentación. ¿El tipo de suelo influye en la velocidad de la remoción de los contaminantes? ¿Es más rápido en suelos aluviales, de lomerío o de costas? Fíjate, Diana, como lo mencioné, claro, esto es un estudio luego más a detalle, ¿no? Hablar un poquito más del suelo y todo. Sí, el tipo de suelo afecta, por supuesto. Si es un suelo que tiene una cantidad de compuestos orgánicos, la remoción va a ser difícil. O sea, ¿qué podemos comparar? Entonces, vamos a comparar un tipo de tecnología. Hay que fijarnos en un factor. Estamos comparando la misma tecnología en diferentes tipos de suelo. Entonces, si es lavado, por ejemplo, bueno, si es un proceso de bioremediación, si es un land farming, por ejemplo, entonces esa cantidad de materia orgánica que tiene el suelo, o si el suelo no tiene materia orgánica, sino componentes arcillosos. Ok, si tiene componentes arcillosos, entonces quizás la remoción de ese compuesto orgánico será mucho más sencilla, más rápida, más viable que un compuesto que tiene una alta cantidad de materia orgánica. ¿Sí?
Cuando hablas de suelos aluviales, lomerío, de costa, en suelos de costa ahí tengo arenas más que todo. Quizás en suelos de costa se deje el proceso de biorremediación, lo que hace es que se limpie un poco, ¿verdad? Y se deje que el proceso natural de oxidación y de biorremediación pueda actuar. Ahí no hay arteriales arcillosos, es decir, la fracción orgánica del contaminante, si son derrames, está absorbido simplemente en esos fragmentos de arena, que son fácilmente desorbidos luego, y los procesos de oleaje pues pueden traer esos microorganismos que poco a poco van a ir degradándolo en el ambiente marino. En zonas aluviales, entonces ahí ya tengo que ver si ahí tengo predominio de materia orgánica de tipo continental, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde y qué cosa tengo en el suelo, uno u otro sí va a ser más complejo. Perfecto, profe. Ismael Hernández dice, Katia, excelente presentación. A la orden para trabajar en biorremediación en el ICET. Ay, excelente, profe, ¿cómo está? El profe Ismael, mucho gusto. Gracias, profe. Ya le voy a tomar la palabra. Roelmer dice, excelente presentación. Y Noenkis Peña le responde, ok, sería genial, pero cuando hice la tesis se hizo en conjunto y ver desde el enfoque de los biólogos es muy enriquecedor. Perdón. Bueno, Noenki, por ahí viene, estamos esperando la tesis doctoral, tú eres la candidata. Gracias, Noenki. Gracias a todos. Bueno, si ya no hay alguna otra pregunta, vamos a proceder a compartirle este reconocimiento a la profesora Katia, que me permito leerlo. Dice, reconocimiento otorgado a Katia Arategui por su valiosa participación como ponente en el evento Ciclo de Conferencias Geoquímica y Ambiente, doctora Liliana López, Caracas, Venezuela, por su conferencia titulada Biorremediación de sitios contaminados con hidrocarburos. Igualmente los queremos invitar a nuestra siguiente conferencia, la cual será el día de hoy a las 5 de la tarde, del magíster Fernando Marcano, y su ponencia está titulada Guayana Esequiba, Costa Afuera, Venezuela. Bueno, muchas gracias, profesora, por esta conferencia y por estar presente en nuestra jornada, en este ciclo de conferencias, en honor a la doctora Liliana López. Gracias, Andrea. Muchas gracias a todos los Andrea. que asistieron. Gracias a todos. Muchas gracias. Ya podemos dar por culminada la conferencia. Hasta luego. Gracias.